El taxi se detuvo frente al portón de hierro forjado de la casa donde había vivido los últimos 3 años. El conductor me ayudó a bajar mi maleta del maletero mientras yo admiraba las bugambilias moradas que mamá había plantado el año pasado. Habían crecido tanto que ahora cubrían parte de la barda blanca, creando una cortina natural que siempre me daba la bienvenida después de cualquier viaje. Pero esta vez algo estaba terriblemente mal. Alineadas como soldados negros a lo largo del sendero de piedra que llevaba a la puerta principal, había al menos 15 bolsas de basura, grandes, abultadas, algunas tan llenas que parecían a punto de reventar. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras me acercaba lentamente, arrastrando mi maleta por el pavimento irregular. No podía ser lo que estaba pensando. Tenía que haber una explicación lógica. Entonces los vi. Mamá estaba de pie junto a la puerta principal, con los brazos cruzados, y esa expresión que conocía demasiado bien, la misma que ponía cuando decidía que algo había llegado a su fin. A su lado estaban mis 3 hermanos mayores: Rodrigo, el doctor perfecto de 32 años, Fernanda, la abogada implacable de 30, y Sebastián, el ingeniero exitoso de 28. Todos me miraban como si fuera una extraña que acabara de invadir su propiedad. ¿Qué está pasando?, pregunté, mi voz sonando extrañamente aguda en el aire cálido de la tarde mexicana. ¿Qué son todas estas bolsas? Mamá dio un paso adelante. A los 58 años, Carmen Mendoza seguía siendo una mujer imponente. Su cabello negro azabache, siempre perfectamente peinado, brillaba bajo el sol de Guadalajara. Sus ojos café, los mismos que había heredado, me miraron con una frialdad que me heló la sangre. Tus cosas están empacadas, Alejandra. Ya es hora de que te vayas. Las palabras me golpearon como una bofetada física. El mundo se tambaleó bajo mis pies. ¿Cómo que me vaya? ¿De qué estás hablando? Nunca discutimos esto. Tienes 25 años, continuó mamá, como si yo no hubiera hablado. Todos tus hermanos se fueron de casa a los 23. Se te acabó el tiempo. Miré a Rodrigo, buscando algún rastro del hermano mayor que me había consolado cuando papá murió. Su rostro permanecía impasible, como si estuviera observando una cirugía rutinaria en lugar del desmoronamiento de su hermana menor. Esto es una locura, dije, sintiendo cómo la voz se me quebraba. Acabo de regresar de Monterrey. Acabo de cerrar el contrato más grande de mi carrera. ¿No pueden al menos explicarme qué está pasando? Fernanda consultó su reloj dorado, un regalo de graduación que mamá le había dado cuando terminó la maestría en Derecho. Alejandra, todos nosotros nos las arreglamos para encontrar departamento después de la universidad. Tuviste 3 años para planear esto. ¿Con qué ayuda? Exploté, sintiendo cómo 3 años de frustración acumulada comenzaban a brotar. Con el coaval que ustedes tuvieron, con el dinero para el depósito que mamá les dio, con los salarios de 6 cifras que tuvieron desde el primer día. Excusas, murmuró Sebastián, negando con la cabeza. Siempre tienes excusas. La injusticia de todo aquello me abrumó. Durante los últimos 3 años, había pagado renta religiosamente, había contribuido para los gastos de la casa, había manejado la mayoría de las tareas domésticas, había llevado a mamá a sus citas médicas, había resuelto todos sus problemas con la computadora, y había escuchado horas interminables de quejas sobre los vecinos, los compañeros de trabajo, y ocasionalmente, sobre mis hermanos, aunque nunca cuando ellos estaban presentes. Esto es sobre el dinero, ¿verdad?, dije de repente, recordando conversaciones que había escuchado a medias entre mamá y Fernanda sobre el valor de las propiedades en nuestra colonia. Van a vender la casa. Un destello de sorpresa cruzó el rostro de mamá antes de que pudiera controlarlo. Mis decisiones financieras no son de tu incumbencia. Sí lo son si me dejan sin hogar sin previo aviso. Rodrigo se aclaró la garganta, usando esa voz condescendiente que había perfeccionado durante sus años de residencia médica. Alejandra, estamos haciendo esto por tu propio bien. Necesitas aprender a valerte por ti misma. Cortándome las piernas, reí amargamente, sin referencias para rentar, sin tiempo para ahorrar para un depósito, sin siquiera una conversación previa. La absurdidad de la situación me golpeó de repente. Aquí estaba yo, siendo sermoneada sobre responsabilidad por personas que me habían tratado como mano de obra gratuita y soporte emocional durante años. Un vecino que caminaba a su perro se detuvo a curiosear nuestra confrontación familiar. Mi humillación se profundizó al darme cuenta de que toda la calle era testigo de mi expulsión. ¿Cuándo empacaron todo esto?, pregunté, señalando las bolsas. Ayer, respondió mamá. Rodrigo y Sebastián me ayudaron. La cronología no era coincidencia.
Habían esperado deliberadamente hasta que yo estuviera fuera de la ciudad, incapaz de defender mi espacio o mi posición en la familia. ¿Y qué se supone que haga ahora? ¿Dónde voy a dormir esta noche? Deberías tener amigos con quien quedarte, sugirió Fernanda, aunque su tono implicaba dudas de que tuviera alguno. Puedes conseguir un hotel. No sabían que la empresa había pagado mis gastos en Monterrey, o que mis modestos ahorros estaban destinados precisamente para gastos de mudanza, que había planeado discutir con mamá cuando fuera el momento correcto. Puedo al menos entrar y revisar que hayan empacado todo correctamente. Dudo que supieran que era importante cuando... Todo está ahí, interrumpió mamá firmemente. Tu cuarto ya fue limpiado. La finalidad de su declaración me encogió el estómago. Me habían borrado de la casa mientras yo no estaba, como si nunca hubiera pertenecido a ese lugar. Una ira blanca y caliente corrió por mis venas, quemando temporalmente el shock y el dolor. 25 años de sentirme menos que mis hermanos, de tratar de ganar una aprobación que nunca llegaba, de caminar sobre cáscaras de huevo en mi propio hogar. Todo culminaba en este momento de absoluta traición. ¿Cómo se atreven?, dije mi voz baja y temblorosa. ¿Cómo se atreven todos ustedes a pararse ahí actuando como si fueran justos, mientras hacen algo tan cruel? Dramática como siempre, murmuró Fernanda. Dramática, reí sin humor. Me emboscan después de un viaje de negocios. Tiran mis pertenencias en bolsas de basura y me dicen que no tengo hogar desde este momento. Pero yo soy la dramática. Sabíamos que reaccionarías así, dijo Rodrigo. Por eso lo hicimos mientras no estabas. ¿Quieres decir por qué esperaron hasta que no pudiera defenderme? Eso no es comportamiento de adulto responsable. Eso es cobardía. El rostro de mamá se enrojeció de ira. No me hables así después de todo lo que he hecho por ti. ¿Qué exactamente has hecho por mí últimamente? Exploté. Me cobraste renta, me hiciste manejar la mayoría de las tareas de la casa, criticaste mis decisiones profesionales, me comparaste desfavorablemente con mis hermanos en cada oportunidad. He sido nada más que agradecida. He agradecido, ayudado, apoyado emocional y financieramente. He tragado cada crítica, soportado cada comparación, y aún así siempre me presenté con amor y respeto. La fachada de unidad familiar comenzó a agrietarse cuando mamá se volvió hacia Rodrigo. Te dije que lo haría difícil. ¿Hacer qué difícil exactamente? Presioné. ¿Por qué ahora? ¿Por qué la urgencia? ¿Por qué las bolsas de basura, en lugar de cajas apropiadas? ¿Por qué la audiencia? Sebastián se movió incómodamente, la primera señal de que tal vez no estaba completamente comprometido con este plan. Mamá va a vender la casa, admitió. Sebastián, siseó Fernanda. Se merece saberlo, replicó él. La verdad emergió en fragmentos mientras discutían entre ellos. Mamá había recibido una oferta en la casa, significativamente superior al valor de mercado. Los compradores querían ocupación inmediata. En lugar de discutir esto conmigo, había decidido con mis hermanos que mi porción de cualquier herencia o ganancia sería reducida para compensar mi estadía extendida en casa. Así que esto es por dinero, dije, las piezas cayendo en su lugar. Me están echando para vender la casa, y no quieren que tenga derecho a mi parte. No has contribuido a la hipoteca, argumentó Fernanda. He pagado renta durante 3 años. Contraataqué. ¿A dónde fue ese dinero, si no fue para gastos de la casa? Tu renta apenas cubría tu comida y servicios, desestimó mamá. ¿Y qué hay del testamento de papá?, pregunté. Él le dejó la casa a todos nosotros. Puede que haya sido joven cuando murió, pero recuerdo al abogado explicando eso. Miradas incómodas pasaron entre ellos. Habían esperado que no recordara, o que no hiciera valer mis derechos legales. ¿Demandarías a tu propia madre?, preguntó Rodrigo incrédulamente. ¿Desheredarías a tu propia hija?, le respondí. Habíamos llegado a un punto muerto, parados en el patio delantero con vecinos fingiendo no observar. 3 años de resentimiento acumulado se desbordaron mientras finalmente dije lo que había tragado durante demasiado tiempo. Nunca han respetado mis decisiones, o me han visto como un adulto igual. Me han usado como mano de obra gratuita, apoyo emocional, y un blanco conveniente para su decepción. Y ahora me descartan cuando es financieramente conveniente. Nadie negó estas acusaciones. Su silencio confirmó cada inseguridad que había albergado sobre mi lugar en la familia. En ese momento de claridad, tomé una decisión que alteraría el curso de mi vida. Caminé hacia mi auto, que afortunadamente había estado estacionado en la calle durante mi viaje, y abrí la cajuela. ¿Qué estás haciendo?, demandó mamá. Irme, respondí simplemente. No es eso lo que quieren. Una por una, cargué las bolsas de basura en mi auto,
agradecida de manejar un hatchback con asientos traseros abatibles. Las bolsas contenían toda mi vida: ropa, libros, electrónicos, recuerdos, cosas empacadas sin cuidado o consideración por su significado. Cuando el auto estuvo lleno, me volví para enfrentarlos una última vez. Estaban parados juntos, una unidad de la cual siempre había sido sutilmente excluida. ¿Saben qué? Acabo de conseguir el cliente más grande en la historia de nuestra firma. Estoy a punto de ser promovida. Traje regalos para todos ustedes para celebrar. Reí suavemente ante mi propia ingenuidad. Realmente pensé que estarían orgullosos de mí. Alejandra, comenzó Sebastián, un toque de arrepentimiento en su voz. No, lo corté. Todos han dejado clara su posición. No me quedaré donde no soy querida o valorada. Para su visible sorpresa sonreí. No de felicidad, sino por la repentina sensación de ligereza de no tener nada más que perder. Adiós, dije, subiendo a mi auto. Espero que el dinero valga la pena. Manejé sin mirar atrás, las lágrimas nublando mi visión mientras navegaba por calles familiares que de repente se sentían extrañas. Mi teléfono comenzó a vibrar con mensajes, probablemente mi familia dándose cuenta de las implicaciones de sus acciones, pero los ignoré. Sin plan ni sin a dónde ir. Llamé a la única persona en quien confiaba completamente, mi compañera de cuarto de la universidad, Isabela. A través de sollozos entrecortados, le expliqué la situación. Ven aquí ahora, dijo sin dudar. Puedes quedarte todo el tiempo que necesites. Isabela vivía en un departamento a 40 minutos de distancia con su novio Diego. Cuando llegué, me ayudaron a descargar mi auto, sin juicio ni preguntas, convirtiendo su cuarto de huéspedes en un santuario temporal. Esa primera noche fue el punto más bajo, acurrucada en una cama desconocida, rodeada de bolsas de basura que no podía soportar desempacar. Hice ciclos entre shock, dolor y rabia. Mi teléfono continuó vibrando con mensajes que Isabela finalmente me convenció de leer. Eran como esperaba. Mamá insistía en que estaba exagerando. Rodrigo me daba sermones sobre responsabilidad. Fernanda envió enlaces a listados de departamentos muy fuera de mi presupuesto. Solo Sebastián expresó algo de arrepentimiento sobre el método, aunque no sobre la decisión misma. Esta gente es tóxica, declaró Isabela después de leer los mensajes. Necesitas espacio de todos ellos. Siguen siendo mi familia, dije débilmente. La familia no se trata así, interrumpió Diego. Lo que hicieron fue abuso emocional. Aunque el término se sintió extremo en el momento, la validación de perspectivas externas me ayudó a ver la situación más claramente. Lo que había pasado no era normal, no era mi culpa, y quizás, lo más importante, no tenía que aceptarlo. Esa noche, tomé dos decisiones. Construiría una nueva vida completamente independiente de mi familia, y nunca más mediría mi valor a través de su aprobación. Mientras finalmente me quedé dormida en las primeras horas de la mañana, una extraña sensación de posibilidad parpadeó bajo el dolor. Por primera vez en mi vida adulta, era verdaderamente libre para definirme en mis propios términos. La primera semana después de ser expulsada, fue un torbellino de desafíos prácticos que jamás había enfrentado. Isabela y Diego insistieron en que me quedara todo el tiempo que necesitara, pero sabía que su departamento de una recámara en la colonia americana era demasiado pequeño para 3 adultos a largo plazo. Su generosidad me compró tiempo para encontrar una alternativa habitacional sin precipitarme hacia una mala situación. Durante los descansos para almorzar en el trabajo, escudriñé listados de departamentos, descubriendo rápidamente que el mercado de rentas de Guadalajara era aún más competitivo de lo que había temido. La mayoría de los lugares requerían comprobante de ingresos de 3 veces la renta mensual, historial crediticio perfecto, primer y último mes de renta más depósito de garantía, y referencias de propietarios anteriores. Con mis modestos ahorros, que habían parecido substanciales mientras vivía en casa, apenas cubrían los costos iniciales de asegurar una vivienda. Después de 10 días de búsqueda, encontré un pequeño estudio en la colonia Oblatos, en un barrio menos deseable, con un propietario dispuesto a aceptar un depósito más grande en lugar de historial de rentas. El departamento no se parecía en nada al cómodo hogar que había dejado. La pintura se descascaraba en las esquinas, los electrodomésticos estaban desactualizados, y ruidos extraños se filtraban a través de las paredes delgadas a todas horas. Pero era mío, un espacio donde nadie podía empacar mis pertenencias o cuestionar mis decisiones. La mudanza resaltó cuán poco realmente poseía. Mi familia había empacado mis pertenencias personales,
pero ninguno de los artículos domésticos necesarios para la vida independiente. No tenía platos, toallas, productos de limpieza o muebles más allá de mi juego de recámara. Había vivido 25 años sin darme cuenta de cuántas cosas daba por sentado. «Vamos a hacer una inauguración de casa», declaró Isabela, ayudándome a desempacar mi ropa en el único closet del departamento. Todos traen algo útil en lugar de porquerías decorativas. Fiel a su palabra, organizó una pequeña reunión de amigos de la universidad y compañeros de trabajo. Llegaron cargando muebles de segunda mano, esenciales de cocina y artículos para el hogar. Para el final de la noche, mi departamento se había transformado de una cáscara vacía en un espacio básico pero funcional de vida. «No es mucho», me disculpé mientras nos sentábamos en sillas desiguales comiendo pizza en platos de papel. «Es un comienzo», corrigió mi amiga Paola, «y lo lograste sin su ayuda». La realidad financiera golpeó duro ese primer mes. Después de pagar renta, servicios, facturas de supermercado y costos de transporte, mi salario anteriormente adecuado dejaba casi nada para ahorros o emergencias. Creé hojas de cálculo rastreando cada gasto, planeé comidas meticulosamente y aprendí qué supermercados ofrecían los mejores precios en productos esenciales. El trabajo se convirtió en mi ancla y salvación. El lunes después de ser expulsada, llegué temprano a la oficina, me sumergí en finalizar la campaña del cliente de Monterrey y canalicé toda mi confusión emocional en energía creativa. Mi jefe, licenciado Morales, lo notó. «Has estado poniendo horas en serio», comentó 2 semanas después. «La presentación de Monterrey fue excelente, y tu seguimiento ha sido impecable». «Gracias», respondí simplemente, sin mencionar el caos personal detrás de mi dedicación profesional. «Estamos reestructurando el equipo», continuó. «Me gustaría que lideres la división de marketing digital. Viene con un aumento del 15% y más responsabilidad. La promoción no podría haber llegado en mejor momento. El ingreso adicional no me haría rica, pero aliviaría la ansiedad financiera constante de vivir sola. Más importante, validaba mi trayectoria profesional, la misma que mi familia había desestimado como inadecuada. Mientras mi vida profesional florecía, luchaba emocionalmente. Pesadillas sobre quedar sin hogar interrumpían mi sueño. Sonidos inesperados en mi nuevo edificio provocaban respuestas de pánico. Problemas de confianza coloreaban mis interacciones con compañeros de trabajo y amigos. «Deberías hablar con alguien profesional», sugirió Isabela durante uno de nuestros encuentros semanales para café. «La terapia es cara», contraataqué. «También lo es el costo emocional del trauma», replicó. «Tu nuevo trabajo tiene seguro médico, ¿verdad?». Me ayudó a navegar el portal de seguros para encontrar terapeutas que aceptaran mi cobertura. La mujer que finalmente elegí se especializaba en distanciamiento familiar e hijos adultos de padres controladores. Nuestra primera sesión abrió compuertas que no me había dado cuenta que contenían un océano de dolor. «Lo que tu familia hizo no fue normal o aceptable», afirmó mi terapeuta. «Desalojar a alguien sin aviso es legalmente cuestionable, incluso con familia. Hacerlo mientras estabas fuera muestra premeditación y una falta fundamental de respeto». Las sesiones semanales de terapia me ayudaron a reconocer patrones de manipulación emocional que habían definido mis relaciones familiares. Aprendí sobre conceptos como chivo expiatorio, niños dorados y amor condicional. Lentamente, comencé a reconstruir mi sentido de autoestima separado de la aprobación familiar. Las habilidades prácticas se convirtieron en otro enfoque de mi nueva independencia. Nunca había necesitado manejar ciertos aspectos de la vida adulta mientras vivía en casa. Ahora me enseñé plomería básica, cómo arrancar un auto, técnicas simples de cocina y reparaciones domésticas. Cada nueva habilidad se sintió como una pequeña victoria, prueba de que podía sobrevivir e incluso prosperar por mi cuenta. 3 meses después de mudarme, me encontré con mi hermano Sebastián en un café del centro. El encuentro fue accidental, incómodo y revelador. «Te ves bien», dijo torpemente después de que ambos nos congeláramos en reconocimiento. «¿Cómo estás?». «Estoy bien», respondí honestamente, trabajando mucho. «Me promovieron». «Eso es genial», vaciló. «Mamá ha estado preguntando por ti». Extraña manera de mostrar preocupación, cortando todo contacto. «Tú cortaste el contacto», me corrigió. «Dejaste de responder mensajes después de irte». «Después de ser echada sin aviso». «Sí, lo hice». Nos quedamos en silencio incómodo, sosteniendo tazas de café como escudos. «Quiere que vengas a la cena dominical», finalmente dijo.
para hablar las cosas. ¿Bajo qué términos? ¿Qué quieres decir? Reconoce que lo que hizo estuvo mal. ¿Se está disculpando o espera que pretenda que no pasó nada y reanude la misma relación disfuncional? Su expresión respondió mis preguntas. No habría reconocimiento, no habría disculpa, no habría cambio. No puedo hacer eso, Sebastián. No soy la misma persona que se fue hace 3 meses. Sigue siendo tu madre, insistió. Sí, acordé. Y yo sigo siendo su hija. Eso no la detuvo de tratarme como si no significara nada. Mientras nos separamos, parecía preocupado, tal vez viendo nuestra dinámica familiar desde una nueva perspectiva. Ese breve encuentro fortaleció mi resolución de mantener límites, incluso cuando reabriera heridas apenas sanadas. El camino hacia adelante no era ni recto ni fácil. Algunos días me sentía empoderada por mi independencia. Otros me desmoronaba bajo el peso del distanciamiento de mi única familia. Pero lenta, deliberadamente, construí una vida que me pertenecía completamente, amueblada con mis decisiones y gobernada por mis valores. Durante esos primeros meses, establecí rutinas que se convirtieron en los cimientos de mi nueva existencia. Los domingos por la mañana, en lugar de las tensas cenas familiares, exploraba diferentes barrios de Guadalajara, descubriendo mercados locales, cafeterías independientes y pequeños museos. Los martes por la noche asistía a una clase de yoga en un estudio cerca de mi departamento, donde el instructor, un hombre tranquilo llamado Fernando, nunca preguntaba sobre mi vida personal, pero siempre ofrecía palabras de aliento sobre encontrar paz interior. Las tardes entre semana las dedicaba a cocinar. Había dependido tanto de la cocina de mamá que apenas sabía preparar algo más complejo que quesadillas. Ahora, con videos de YouTube como mis profesores, aprendí a hacer salsas desde cero, a preparar guisos que me duraran varios días, y a convertir ingredientes simples en comidas satisfactorias. Cada plato exitoso se sentía como una declaración de independencia. Mi nuevo círculo social se expandió orgánicamente. En el trabajo, acepté invitaciones a eventos que anteriormente había evitado. Me uní a un club de lectura que se reunía en una librería de viejo cerca del centro histórico. Los miembros eran una mezcla ecléctica. Una profesora jubilada, un estudiante de filosofía, una empresaria que dirigía una tienda de artesanías, y un periodista freelance que viajaba constantemente. Nuestras discusiones sobre libros inevitablemente derivaban hacia la vida, los sueños y las decepciones, creando conexiones genuinas basadas en intereses compartidos más que en obligaciones familiares. Fue en este club de lectura donde conocí a Andrés, un diseñador gráfico que colaboraba con equipos de marketing como el mío en proyectos para clientes. Nuestra relación profesional evolucionó hacia amistad y eventualmente hacia un romance cauteloso. A diferencia de relaciones anteriores conducidas bajo la mirada escrutinizadora de mamá, esta conexión se desarrolló a su propio ritmo, libre de presión externa o juicio. Cuéntame sobre tu familia, me pidió Andrés durante nuestra tercera cita. Es complicado, respondí, luego compartí la versión condensada de eventos recientes. Su respuesta fue refrescantemente directa. Suenan tóxicos, siento que hayas pasado por eso. No hubo defensa de la lealtad familiar, no hubo sugerencia de que debía haber hecho algo para merecer tal trato, no hubo presión para reconciliarme, solo validación simple de mi experiencia y sentimientos. Las relaciones familiares saludables de Andrés eventualmente proporcionaron una ventana hacia lo que la dinámica familiar funcional podía parecer. Las cenas dominicales en la casa de sus padres me mostraron desacuerdo respetuoso, apoyo incondicional e interés genuino en las vidas de cada uno. El contraste con mi propia familia era tanto doloroso como iluminador. Mis sesiones de terapia evolucionaron del manejo de crisis hacia sanación más profunda y crecimiento personal. Con guía profesional, examiné patrones de la infancia, reconocí mecanismos de afrontamiento poco saludables y desarrollé estrategias para establecer límites en todas las relaciones. Has hecho progreso notable, observó mi terapeuta después de una sesión particularmente reveladora. Estás rompiendo patrones generacionales. El comentario me impactó profundamente. Tal vez la victoria más significativa no era el éxito externo, sino el cambio interno. La capacidad de reconocer y rechazar las dinámicas disfuncionales que habían moldeado a mi familia por generaciones. Este cambio psicológico se manifestó de maneras inesperadas. Me volví más asertiva en el trabajo, proponiendo campañas audaces y defendiendo mis ideas con confianza. Desarrollé límites más claros con amigos
ya no accediendo a planes que drenaban mi energía o violaban mis valores. Perseguí intereses que había abandonado anteriormente, porque no cumplían con la aprobación familiar, redescubriendo mi amor por la fotografía y la escritura creativa. También tomé la difícil decisión de bloquear toda comunicación de mi madre y hermanos mayores. Después de meses de mensajes que iban desde inducir culpa hasta abiertamente hostiles, reconocí que cada interacción reiniciaba mi sanación emocional. Sebastián siguió siendo la excepción, ya que sus mensajes habían evolucionado de tácticas de presión familiar hacia intentos genuinos, aunque torpes, de conexión independiente. 5 meses después de ser expulsada, asistí a una conferencia de marketing, donde inesperadamente me reconecté con la profesora Hernández, mi maestra de periodismo de preparatoria. Siempre había alentado mi escritura y pensamiento creativo, cuando otros adultos se enfocaban únicamente en mi rendimiento académico relativo a mis hermanos. Alejandra Mendoza, qué maravilloso verte, me saludó cálidamente. ¿Sigues en marketing? Nuestra conversación durante el café reveló que siempre había visto potencial en mí, que mi familia había perdido o desestimado. Su creencia en mis habilidades había sido genuina más que condicional, una experiencia rara en mis años formativos. Siempre tuviste una perspectiva única, me dijo. No me sorprende que hayas encontrado éxito en tus propios términos. Ese encuentro fortuito me inspiró a alcanzar a otros que podrían estar experimentando alienación familiar o luchando con la independencia. Comencé un blog compartiendo consejos prácticos para adultos jóvenes, que se establecían sin apoyo familiar, cubriendo temas desde presupuestar hasta resistencia emocional. El blog me conectó con una comunidad en línea de personas con experiencias similares. Comentarios y mensajes llegaron de lectores que encontraron validación en mi historia y esperanza en mi progreso. Tu publicación sobre estrategias de afrontamiento para días festivos literalmente me ayudó a pasar la Navidad, escribió un lector. Por primera vez, no me sentí culpable por proteger mi paz. A través de ayudar a otros, continué mi propia sanación. El blog creó espacio para procesar mis experiencias mediante la escritura, transformó memorias dolorosas en lecciones útiles, y me rodeó de una comunidad que entendía sin explicación. Mientras se acercaba la marca de 6 meses de mi independencia forzada, me di cuenta de que la familia que me había descartado inadvertidamente, me había dado el mayor regalo, la oportunidad de descubrir mi fuerza, reformar mi identidad, y construir una vida alineada con mi yo auténtico. El viaje había sido doloroso, pero el destino estaba demostrando valer cada paso difícil. Exactamente 6 meses después de encontrar mis pertenencias en bolsas de basura, mi teléfono comenzó a vibrar con notificaciones. Mensajes de mamá llegaron en avalancha, primero 1, luego 5, después docenas más a lo largo del día. Para la noche, había recibido exactamente 60 mensajes de ella, que iban desde acusaciones hasta súplicas desesperadas. ¿Dónde estás? ¿Por qué no contestas? Después de todo lo que he hecho por ti, necesito hablar contigo. Esto es una emergencia. Por favor, llámame. El mensaje final, enviado a las 11:30 de la noche, tenía un tono diferente. Cometí un error. Necesito tu ayuda. Contra el consejo de mi terapeuta y mi mejor juicio, los leí todos. Algo había pasado claramente, algo lo suficientemente significativo como para romper a través del orgullo y la negación de mamá. A pesar de todo, la preocupación parpadeó bajo mis defensas cuidadosamente construidas. Llamé a Sebastián la mañana siguiente, eligiendo al hermano que había mostrado al menos arrepentimiento mínimo sobre cómo se habían desarrollado los eventos. ¿Qué está pasando con mamá?, pregunté cuando contestó. Su suspiro pesado se transmitió a través del teléfono. Lo perdió todo. La historia emergió en fragmentos, cada uno más increíble que el anterior. Mamá efectivamente había vendido la casa familiar, recibiendo una suma sustancial que debería haber asegurado su jubilación. En lugar de invertir sabiamente, había confiado la cantidad entera a un asesor financiero introducido por una conocida de la iglesia. Era una estafa, explicó Sebastián. El tipo desapareció con su dinero y los ahorros de al menos 10 víctimas más. Eso es terrible, dije genuinamente comprensiva a pesar de nuestra historia. ¿Pero por qué contactarme ahora? ¿Dónde están Rodrigo y Fernanda? Otra pausa. ¿No le están hablando? ¿Qué? ¿Por qué? Les prometió a cada uno una porción de las ganancias de la casa. Rodrigo ya había puesto depósito en una propiedad vacacional basándose en esa promesa. Fernanda había planeado una renovación de casa. ¿Y tú? Fui más cauteloso, admitió, pero todavía estoy enojado.
tomó decisiones sin consultar a ninguno de nosotros. Luego perdió todo. La ironía no se me escapó. Mamá había sido excluida de decisiones sobre su propia situación de vivienda, y ahora sentía el aguijón de tratamiento similar de sus otros hijos. Hay más, continuó Sebastián de mala gana. No tiene dónde vivir. Los nuevos propietarios tomaron posesión de la casa la semana pasada. Ha estado quedándose en un motel, pero sus fondos se están agotando. Y espera ir a dónde. Mencionó tu nuevo departamento. Una ola fría de incredulidad me lavó. Después de echarme sin aviso, el plan de mamá era mudarse conmigo. La audacia era impresionante. Eso no va a pasar, dije firmemente. Lo sé, acordó Sebastián, sorprendiéndome. Sería irrazonable después de todo, pero necesita algo, Alejandra. Sigue siendo nuestra madre. La situación me forzó a confrontar preguntas complejas sobre obligación, perdón y límites. ¿Qué le debía a la mujer que me había criado pero también traicionado? ¿Podía ayudar sin sacrificar la independencia saludable que había construido? ¿Era posible mostrar compasión sin habilitar patrones tóxicos? Después de consultar con mi terapeuta, accedí a encontrarme con mamá en un café, una ubicación neutral donde podía irme si fuera necesario. Andrés se ofreció a esperar cerca, proporcionando tanto apoyo moral como un plan de escape si las cosas se volvían demasiado intensas. Mamá se veía disminuida cuando llegó, su postura confiada reemplazada por una inclinación nerviosa. La ropa de diseñador y el maquillaje perfecto que habían sido su uniforme fueron intercambiados por ropa casual y cosméticos mínimos. Había envejecido años en meses. Gracias por venir, comenzó, manos aferrando su taza de café. No pensé que lo harías. Casi no lo hago, respondí honestamente. Nos sentamos en silencio incómodo, el peso de nuestra historia presionando entre nosotras. Lo perdí todo, finalmente dijo. La casa, el dinero, todo. Sebastián me contó. Rodrigo y Fernanda no me hablan. Dicen que los traicioné. Asentí, reconociendo su dolor sin aceptar responsabilidad por él. Necesito ayuda, Alejandra. Su voz se quebró. No tengo a dónde ir. La petición colgó en el aire, no hablada, pero clara. Esperaba que yo, la niña que había descartado, la rescatara. 6 meses antes, podría haber accedido inmediatamente, desesperada por su aprobación y una oportunidad de probar mi valor. Ahora veía la situación con claridad dolorosa. ¿Entiendes lo que me hiciste?, pregunté tranquilamente. Parpadeó, claramente no preparada para esta respuesta. Estaba tratando de ayudarte a volverte independiente, echándome sin aviso, empacando mis cosas en bolsas de basura mientras estaba fuera, emboscándome con toda la familia como testigos de mi humillación. Puede que lo haya manejado mal, concedió, pero mis intenciones fueron buenas. Tus intenciones, reí sin humor. Vendiste la casa sin decirme. Planeaste reducir mi herencia. Me trataste como una inconveniencia en lugar de tu hija. Las lágrimas llenaron sus ojos. Cometí errores. Sí, acordé, los cometiste. Y ahora estás enfrentando consecuencias, así como yo tuve que enfrentar las consecuencias de tus acciones hace 6 meses. ¿Entonces no me vas a ayudar? Indignación se deslizó en su tono. Después de todo lo que sacrifiqué criándote, no dije eso, la corregí. Estoy dispuesta a ayudar, pero bajo mis términos, no los tuyos. Delineé los límites que había considerado cuidadosamente con la guía de mi terapeuta. Ayudaría a encontrar vivienda asequible para adultos mayores, y contribuiría una cantidad mensual modesta hacia sus gastos. No le permitiría mudarse conmigo, pedir dinero prestado directamente, o reanudar la relación controladora del pasado. ¿Esa es tu idea de ayuda?, preguntó incrédulamente. Eso es lo que puedo ofrecer mientras aún me respeto a mí misma, respondí. Tómalo o déjalo. Nuestra conversación continuó por casi 2 horas, ciclando a través de acusaciones, justificaciones, lágrimas y pasos tentativos hacia el entendimiento. Mamá luchó por aceptar que nuestra relación había cambiado fundamentalmente, que su autoridad había sido permanentemente disminuida por sus propias acciones. Nunca pensé que serías tan dura, dijo en un punto. Nunca pensé que necesitaría hacerlo, contraataqué. Pero aquí estamos. Para el final de nuestro encuentro, habíamos llegado a un acuerdo incómodo. Investigaría opciones de vivienda y ayudaría con el proceso de solicitud. Ella asistiría a sesiones de terapia familiar conmigo como condición de apoyo continuo. Ninguna de nosotras estaba completamente satisfecha, pero era un punto de partida que mantenía mis límites mientras reconocía nuestra conexión. Mientras nos preparábamos para irnos, hizo la pregunta que reveló cuán poco había entendido mi viaje.
¿Cuándo volverán las cosas a la normalidad entre nosotras? La miré directamente, con compasión pero honestidad inquebrantable. No volverán. Esa versión de nuestra relación se fue. Podríamos construir algo nuevo, algo más saludable, pero no podemos retroceder. Su cara se desplomó, la realidad del cambio permanente finalmente hundiéndose. En ese momento, sentí un cambio inesperado dentro de mí. La ira que me había alimentado por meses no desapareció, pero aflojó su agarre en mi corazón. Podía ver a mamá no como la figura todopoderosa de mi infancia, sino como un ser humano defectuoso, cuyas malas decisiones le habían costado caro. Ese reconocimiento no excusaba sus acciones o borraba el daño que había causado. Simplemente me permitió responder desde un lugar de fuerza, en lugar de dolor reactivo. Mientras caminaba lejos del café, Andrés cayó en paso junto a mí. ¿Cómo estuvo?, preguntó. Exactamente tan difícil como esperaba, respondí, pero también necesario. ¿Estás bien? Consideré la pregunta cuidadosamente. Aún no, pero lo estaré. Esa noche, recibí mensajes tanto de Rodrigo como de Fernanda por primera vez en meses. La palabra de mi encuentro con mamá se había esparcido, junto con mi oferta limitada de asistencia. Sus mensajes no contenían disculpas por su papel en mi desalojo, solo intentos apenas velados de evaluar la situación financiera de mamá y mi involucramiento en ella. Dejé ambos mensajes sin responder, reconociéndolos como continuaciones de patrones poco saludables, en lugar de intentos genuinos de reconciliación. Algunas relaciones podrían potencialmente sanar con tiempo y esfuerzo, otras podrían necesitar permanecer distantes por mi bienestar. Aprender a distinguir entre ellas era parte de mi crecimiento continuo. La crisis familiar que había motivado 60 mensajes desesperados no había proporcionado una reconciliación de Hollywood o resolución ordenada. En cambio, había ofrecido algo más valioso, confirmación de que los límites que había establecido eran necesarios y la vida independiente que había construido valía la pena proteger. En las semanas siguientes al encuentro en el café, ayudé a mamá a navegar el proceso complejo de encontrar vivienda asequible para adultos mayores. La asistencia que proporcioné fue práctica en lugar de financiera, investigar opciones, explicar requisitos de solicitud y ocasionalmente llevarla a citas. Pinos Verdes, la instalación donde eventualmente se mudó, ofrecía departamentos de vida independiente con servicios de apoyo opcionales. La unidad estudio modesta era una degradación significativa de nuestra casa familiar, pero proporcionaba seguridad, comunidad y un nuevo comienzo. Es pequeño, comentó durante el día de mudanza, examinando la cocina compacta y área de estar. Mi primer departamento también lo era, le recordé gentilmente. Te adaptas. El paralelo no se le escapó. Por tal vez la primera vez, mamá estaba experimentando los desafíos de empezar de nuevo con recursos limitados, la misma situación que me había impuesto sin aviso o preparación. Nuestra relación se mantuvo complicada, pero la distancia forzada creó espacio para sanación gradual. Las sesiones semanales de terapia, a las que asistía de mala gana al principio, se convirtieron en un ambiente estructurado para abordar patrones de larga data y construir comunicación más saludable. Nunca me di cuenta de cómo mi propia crianza afectó mi maternidad, admitió durante una sesión particularmente reveladora. Mi madre fue incluso más controladora de lo que fui yo. Entender los orígenes de su comportamiento no lo excusaba, pero proporcionaba contexto que me ayudó a procesar mis experiencias de la infancia. El trauma generacional había moldeado nuestras dinámicas familiares en formas que ninguna de nosotras había reconocido o abordado. Como prometí, contribuí una cantidad mensual modesta hacia sus gastos, cuidadosamente calculada para proporcionar apoyo necesario sin sacrificar mi propia seguridad financiera. El arreglo fue formalizado a través de nuestra terapeuta, estableciendo expectativas claras y límites en ambos lados. Las relaciones con mis hermanos evolucionaron a lo largo de caminos diferentes. Sebastián y yo reconstruimos una conexión cautelosa, encontrándonos ocasionalmente para café y manteniendo comunicación por mensajes. Se disculpó por su papel en mi desalojo, un reconocimiento que abrió la puerta a reconciliación potencial. Debí haber defendido por ti, dijo durante una de nuestras reuniones. Sabía que estaba mal. ¿Por qué no lo hiciste?, pregunté. No acusadoramente, sino con curiosidad genuina. Era más fácil seguir la corriente, admitió. Siempre he hecho lo que mamá y Rodrigo pensaron mejor, incluso cuando no estaba de acuerdo. Su honestidad reveló patrones que reconocí de mi propia experiencia,
las dinámicas complejas que habían moldeado todas nuestras decisiones y reacciones. Rodrigo se mantuvo distante, ocasionalmente enviando saludos impersonales de días festivos o anuncios familiares, pero no haciendo esfuerzo por conexión significativa. Su orgullo le impedía reconocer cualquier mal comportamiento, y ya no me sentía obligada a buscar su aprobación o perdón. El desarrollo más sorprendente vino de Fernanda. 6 meses después del colapso financiero de mamá, mi hermana experimentó su propia crisis, cuando su esposo anunció que quería divorciarse. De repente soltera con 2 niños, y un estilo de vida que ya no podía mantener independientemente, ganó perspectiva inesperada sobre vulnerabilidad e independencia. Nunca entendí lo que significaba tener tu vida volcada de la noche a la mañana, confesó durante una llamada telefónica inesperada. Creo que ahora lo entiendo. Nuestra reconciliación fue tentativa e incompleta, pero abrió posibilidades que no había anticipado. Comenzamos a encontrarnos mensualmente para almorzar, gradualmente reconstruyendo confianza a través de interacciones pequeñas y consistentes en lugar de gestos grandiosos o disculpas dramáticas. Mientras las relaciones familiares evolucionaban lentamente, mi vida profesional continuó floreciendo. 1 año después de la promoción que había coincidido con mi independencia forzada, me ofrecieron la posición de directora de marketing, supervisando todas las campañas y relaciones con clientes. El nuevo papel vino con un aumento sustancial de salario, opciones de acciones y beneficios mejorados. Por primera vez, me sentí verdaderamente segura financieramente, capaz de construir estabilidad a largo plazo en lugar de meramente sobrevivir mes a mes. Con esta seguridad vino la capacidad de perseguir un sueño que había albergado privadamente pero nunca había expresado a mi familia: ser propietaria de vivienda. Trabajando con un agente de bienes raíces, encontré un pequeño pero encantador condominio, en un barrio diverso con un viaje razonable al centro. El día que recibí las llaves, me paré sola en la sala vacía, abrumada por la significancia del momento. Este espacio era mío, comprado con mis ganancias, seleccionado por mis preferencias, asegurado por mi crédito y reputación. Nadie podía empacar mis pertenencias o exigir que me fuera. Nadie podía disminuir este logro o quitármelo. Organicé una fiesta de inauguración de casa para los amigos que me habían apoyado a través de los periodos más oscuros del año anterior. Isabella y Diego, Andrés, colegas de trabajo, miembros del grupo de terapia, e incluso Sebastián asistieron, llenando mi nuevo hogar con risa y energía positiva. Propongo un brindis, anunció Isabella, levantando su copa, por Alejandra, quien convirtió bolsas de basura en un hogar hermoso a través de pura determinación y coraje. La referencia a cómo había comenzado mi viaje provocó sonrisas conocedoras en lugar de memorias dolorosas. Lo que una vez había sido traumático se había transformado en una historia de origen de resistencia y crecimiento. El viaje había sido doloroso, pero el destino estaba demostrando valer cada paso difícil, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí verdaderamente en casa. El primer año en mi condominio marcó una transformación que ni siquiera había imaginado posible. No se trataba solo de tener un espacio propio, sino de la libertad psicológica que venía con él. Por primera vez en mi vida adulta, podía tomar decisiones sin considerar la opinión de mamá, decorar según mis gustos, invitar a quien quisiera, y crear rutinas que realmente me nutrieran. La decoración se convirtió en un proceso de autodescubrimiento. Libre de las preferencias estéticas de mamá y las opiniones de mis hermanos, pude explorar mi propio estilo. Descubrí que me atraían los colores tierra, las plantas abundantes, y los espacios funcionales pero acogedores. Cada mueble que seleccioné, ya fuera nuevo o de segunda mano, reflejaba mi identidad emergente. Este lugar se siente como tú, comentó Isabella cuando visitó el departamento recién decorado. Tu antiguo cuarto nunca se sintió así. Tenía razón. Mi cuarto de la infancia había permanecido congelado en la adolescencia, mientras que mi espacio en casa de mamá se había sentido temporal a pesar de 3 años de residencia. Este condominio, aunque rentado, era el primer hogar que realmente expresaba quién me estaba convirtiendo. Las conexiones sociales se expandieron más allá de mi pequeño círculo de amigos universitarios. Me uní a un grupo de fotografía que se reunía los sábados en diferentes partes de Guadalajara, capturando la arquitectura colonial del centro histórico, los murales vibrantes de los barrios artísticos y la vida cotidiana en los mercados locales. A través de estas actividades, conocí personas que me conocían solo como era ahora, no como la decepción familiar o la hermana menor mimada. Entre estos nuevos conocidos estaba Lucas, un arquitecto freelance
que colaboraba ocasionalmente con mi equipo de marketing, en proyectos de desarrollo inmobiliario. Nuestra relación profesional evolucionó hacia amistad y eventualmente hacia un romance más serio que lo que había tenido con Andrés. Háblame de tu familia, me pidió Lucas durante nuestra quinta cita, mientras caminábamos por el malecón durante un atardecer dorado. La pregunta ya no me provocaba el pánico que había sentido meses atrás. Había practicado contar mi historia en terapia, con amigos cercanos, y a través de mi blog. Tenía una versión condensada, que era honesta sin ser dramática. Es complicado. Comencé, luego compartí los eventos principales, sin sumergirme en todos los detalles dolorosos. Su respuesta fue reflexiva y madura. Eso suena increíblemente difícil. ¿Cómo te sientes al respecto ahora? No hubo defensa automática de la familia. No hubo sugerencias de reconciliación inmediata. No hubo minimización de mi experiencia. Solo curiosidad genuina sobre mi estado emocional actual. La familia saludable de Lucas me proporcionó otro ejemplo de lo que las relaciones funcionales podían parecer. Sus padres, que dirigían una pequeña panadería en Tlaquepaque, me recibieron sin preguntas invasivas o juicios. Su hermana menor, estudiante de veterinaria, me trató como igual a pesar de conocerme apenas. Las cenas familiares incluían debates animados sobre política y cultura, pero siempre con respeto subyacente y afecto genuino. En mi familia está bien no estar de acuerdo, me explicó Lucas después de una de estas reuniones. El amor no depende de conformidad. El contraste con mi propia experiencia familiar era tanto sanador como doloroso. Me mostraba lo que había perdido, pero también lo que era posible construir en relaciones futuras. Mi vida profesional siguió en ascenso. La dirección de marketing que había asumido se convirtió en una de las divisiones más exitosas de la empresa. Implementé estrategias de marketing digital innovadoras, cultivé relaciones sólidas con clientes clave, y construí un equipo cohesivo que consistentemente superaba objetivos. Tu departamento ha incrementado nuestros ingresos en un 30% este año, observó el CEO durante una revisión trimestral. Ese es trabajo impresionante, Alejandra. El reconocimiento, entregado frente a todo el equipo de liderazgo, se sintió más validante que cualquier aprobación familiar que hubiera buscado. Mis colegas veían mi valor sin el lente distorsionador de historia familiar o comparaciones. Con estabilidad financiera llegaron mejoras prácticas. Cambié mi auto viejo y poco confiable por un modelo más nuevo con garantía. Cuando mi contrato de renta se acercaba a renovación, encontré un apartamento más bonito en un barrio más seguro, con más luz natural, y un pequeño balcón donde podía cultivar hierbas y flores. El trabajo de sanación interno continuó evolucionando. Las sesiones de terapia se habían convertido en un espacio para procesar no solo el trauma familiar, sino para desarrollar una comprensión más profunda de mis patrones, necesidades y aspiraciones futuras. Has hecho un progreso extraordinario, observó mi terapeuta después de una sesión particularmente reveladora. Ya no reaccionas desde un lugar de herida, respondes desde un lugar de poder personal. Era cierto, los desencadenantes que antes me habrían enviado a espirales de ansiedad o depresión ahora generaban respuestas más medidas. Había desarrollado un sentido más fuerte de mi propio valor, que no dependía de validación externa. Este crecimiento se manifestó cuando decidí expandir mi blog sobre independencia familiar. Lo que había comenzado como una salida personal, se había convertido en un recurso valioso para otros navegando situaciones similares. Los lectores compartían sus propias historias, hacían preguntas sobre límites y sanación, y creaban una comunidad de apoyo mutuo. Una publicación sobre navegando las fiestas cuando estás distanciado de la familia se volvió viral, siendo compartida miles de veces y generando cientos de comentarios de personas que se sentían vistas y validadas. Tu blog me salvó durante las fiestas navideñas, escribió una lectora. Por primera vez en años, no me sentí culpable por proteger mi paz mental. El impacto de mi escritura me inspiró a considerar oportunidades más amplias. Comencé a investigar la posibilidad de escribir un libro sobre sanación después del trauma familiar, combinando investigación psicológica con narrativa personal y consejos prácticos. También establecí un pequeño fondo de becas para adultos jóvenes que salían del sistema de cuidado adoptivo o dejaban situaciones familiares difíciles. Las becas modestas ayudaban a recipientes con depósitos de seguridad, ropa profesional o gastos educativos, atendiendo necesidades prácticas, a menudo pasadas por alto por programas más grandes. Has convertido tu dolor en propósito,
observó mi terapeuta cuando compartí comentarios de los primeros recipientes de becas. Esa es sanación verdadera. La observación resonó profundamente. La traición que inicialmente había destrozado mi sentido de seguridad, había revelado finalmente fortalezas que podría nunca haber descubierto de otra manera. Mientras tanto, la relación con mamá continuó evolucionando lentamente. Las sesiones de terapia familiar habían creado un espacio estructurado para comunicación más honesta, aunque a menudo dolorosa. Gradualmente, comenzó a reconocer cómo sus propias experiencias de la infancia habían moldeado su estilo de crianza. Mi madre me controlaba cada aspecto de mi vida, admitió durante una sesión. Nunca cuestioné si eso era saludable hasta que comencé a hacer lo mismo contigo. Estos momentos de introspección no borraban el daño pasado, pero sugerían la posibilidad de crecimiento futuro. Mamá había comenzado a construir su propia vida en Pinos Verdes, haciendo amigos entre los otros residentes y participando en actividades comunitarias. Estoy aprendiendo a vivir para mí misma por primera vez, me dijo durante una de nuestras visitas mensuales. Es aterrador, pero también liberador. Ver a mamá navegando su propia transformación generó una mezcla compleja de emociones. Parte de mí se alegraba por su crecimiento personal. Otra parte se resentía de que hubiera tomado perder todo para que desarrollara empatía por mi situación. Las relaciones con mis hermanos se estabilizaron en nuevos patrones. Sebastián y yo habíamos construido una amistad adulta genuina, encontrándonos regularmente y manteniendo contacto constante. Había comenzado su propia terapia después de nuestras conversaciones sobre dinámicas familiares, reconociendo cómo los patrones de la infancia habían afectado todas sus relaciones. Rodrigo permanecía distante pero civilizado, enviando mensajes ocasionales en cumpleaños y días festivos. Su orgullo le impedía reconocer completamente su papel en mi expulsión, pero había dejado de activamente criticar mis decisiones de vida. Fernanda experimentó la mayor transformación personal. Su divorcio la había forzado a confrontar su propia vulnerabilidad y dependencia. Gradualmente, nuestros almuerzos mensuales se habían convertido en conversaciones genuinas sobre maternidad, carrera y reconstrucción de vida después de trauma mayor. Nunca entendí realmente lo que experimentaste hasta que mi mundo se volcó, me confesó durante uno de nuestros encuentros. La sensación de que toda tu estabilidad puede desaparecer instantáneamente es aterrorizante. Su nueva perspectiva había creado espacio para empatía que no había existido antes. Aunque nuestra relación aún se sentía cautelosa, había elementos de comprensión mutua genuina. El desarrollo más significativo llegó cuando decidí comprar mi primer hogar real. Después de 2 años en el condominio rentado, tenía suficientes ahorros para un pago inicial en una casa pequeña, pero encantadora en la colonia Lafayette. La propiedad incluía un jardín trasero, donde podía plantar vegetales y hierbas, un estudio que podía convertir en oficina para mi escritura, y suficiente espacio para hospedar amigos y potencialmente una familia futura. El día que firmé los papeles finales, me senté en el jardín trasero con una copa de vino, procesando la magnitud de lo que había logrado. 2 años antes, había estado sin hogar, durmiendo en el sofá de una amiga con todas mis pertenencias en bolsas de basura. Ahora era propietaria de una casa hermosa, tenía una carrera floreciente, relaciones saludables y un sentido sólido de mi propia identidad. Lucas llegó esa noche con flores para el jardín y una botella de champán. Estoy orgulloso de ti, dijo simplemente besándome en la frente. Has construido algo hermoso desde la nada. Su orgullo se sentía diferente de la aprobación que había buscado desesperadamente de mi familia. Era reconocimiento entre iguales, respeto por lo que había logrado más que alivio de que finalmente cumpliera expectativas. Esa noche, mientras Lucas dormía junto a mí en mi propia casa, reflexioné sobre el viaje extraordinario que me había llevado hasta este punto. La traición familiar que había destrozado mi mundo había resultado en la oportunidad de construir algo mucho mejor, más auténtico y más alineado con quien realmente era. No todas las heridas sanan completamente, no todas las relaciones pueden ser restauradas, pero dentro de esas realidades dolorosas, yacen oportunidades de crecimiento que de otra manera podrían permanecer sin descubrir. A veces ser forzada a salir de lo que se siente como hogar nos lleva a donde realmente pertenecemos, a la persona que estábamos destinadas a convertirnos. Lo que había comenzado con bolsas de basura en una puerta, había terminado con las llaves de mi propia puerta principal, tanto literal como metafóricamente. La jornada entre esos puntos había transformado no solo mis circunstancias, sino mi comprensión fundamental de familia, independencia
y autoestima. Al perder lo que pensé que necesitaba, había encontrado lo que realmente merecía, una vida definida por mis decisiones, en lugar de las expectativas de otros. 2 años después de comprar mi casa, recibí una llamada que jamás esperé. Era un domingo por la mañana, y estaba en el jardín plantando cilantro y albahaca, cuando mi teléfono sonó con el número de Rodrigo. Mi hermano mayor y yo apenas habíamos intercambiado más que saludos superficiales en años. Alejandra. Su voz sonaba diferente, menos autoritaria. ¿Tienes tiempo para hablar? Claro, respondí, quitándome los guantes de jardinería. ¿Está todo bien? Una pausa larga se extendió entre nosotros. Necesito pedirte disculpas, dijo finalmente, por lo que te hicimos hace 3 años, por cómo te traté toda tu vida. Me senté en el banco de madera que Lucas había construido bajo el árbol de limón, procesando palabras que nunca pensé escuchar de Rodrigo. ¿Qué provocó esto?, pregunté gentilmente. Mi hija mayor, Sofía, tiene 24 años y acaba de terminar la universidad. Vive con nosotros mientras busca trabajo, y ayer mi esposa sugirió que tal vez era hora de que se mudara. La miré y vi cómo debiste haberte sentido. Su voz se quebró ligeramente. Por primera vez entendí que estaba considerando hacer exactamente lo mismo que le hicimos a ti, y me di cuenta de lo monstruoso que fue. La ironía no se me escapó. Solo cuando Rodrigo se enfrentó a la posibilidad de repetir el patrón con su propia hija, pudo ver la crueldad de nuestro tratamiento. Aprecia que me llames, dije honestamente. Eso significa mucho. No merezco tu perdón, continuó, pero quería que supieras que he estado mal todos estos años, que estoy orgulloso de lo que has construido, y que lamento profundamente haber sido parte de lastimarte. Conversamos durante casi 1 hora, la conversación más honesta que habíamos tenido en décadas. Rodrigo compartió cómo había comenzado terapia después de que su matrimonio casi se desmoronara el año anterior. Su esposa le había confrontado sobre sus tendencias controladoras, patrones que reconoció de nuestra dinámica familiar. Mamá nos enseñó que el amor era condicional, reflexionó, que tenías que ganar tu lugar en la familia. Nunca cuestioné eso hasta que comencé a hacer lo mismo con mis propios hijos. No prometimos una reconciliación instantánea, pero acordamos comenzar lentamente, tal vez con café ocasional, para ver si podíamos construir algo nuevo. Era más de lo que había esperado de Rodrigo, y sugería que la sanación era posible incluso en las relaciones más dañadas. Esa misma semana, mi blog recibió atención de una editorial importante. Una editora había leído mis publicaciones sobre recuperación después del trauma familiar, y quería discutir la posibilidad de convertir mi contenido en un libro. Su voz es auténtica y su consejo es práctico, me explicó durante nuestra primera reunión. Hay una necesidad real de recursos sobre este tema. La estantería de autoayuda está llena de libros sobre reconciliación, pero muy pocos abordan el establecimiento de límites o la reconstrucción después del distanciamiento. El proceso de escribir el libro se convirtió en una experiencia catártica y desafiante. Tuve que profundizar en memorias dolorosas, investigar literatura psicológica sobre dinámicas familiares y articular lecciones que había aprendido instintivamente. Titulé el libro Raíces propias sanando y creciendo. Después del trauma familiar, Lucas fue mi apoyo constante durante las noches largas de escritura, trayéndome café y leyendo borradores con ojos críticos pero cariñosos. Este libro va a ayudar a mucha gente, me dijo después de leer el primer capítulo completo, pero más importante, está ayudándote a ti a procesar completamente todo lo que has vivido. Tenía razón. Escribir mi historia de forma comprehensiva me permitió ver patrones que no había reconocido, celebrar fortalezas que había desarrollado, y procesar emociones que aún estaban sin resolver. Mientras trabajaba en el libro, también enfrenté una decisión importante en mi relación con Lucas. Habíamos estado juntos 2 años, y nuestra conexión había profundizado constantemente. Una noche, después de una cena particularmente hermosa que había preparado en mi jardín, me preguntó si podía mudarse oficialmente. No como algo temporal, aclaró, como nuestro hogar. La propuesta me llenó de alegría, pero también de un miedo inesperado. Por primera vez en años, tendría que compartir mi espacio, mi santuario, con otra persona. Podía mantener mi independencia dentro de una relación comprometida. Necesito tiempo para pensarlo, le dije honestamente. Por supuesto, respondió, tomando mi mano. No hay prisa. Pasé semanas discutiendo mis miedos con mi terapeuta, quien me ayudó a distinguir entre precaución saludable y trauma residual. El hecho de que estés considerando esto cuidadosamente es señal de crecimiento, me aseguró. Las relaciones saludables requieren vulnerabilidad,
pero también respeto por la autonomía individual. Eventualmente, decidí que estaba lista para ese siguiente paso, pero establecimos acuerdos claros sobre espacio personal, finanzas separadas, y la importancia de mantener nuestras identidades individuales dentro de la relación. La mudanza de Lucas fue gradual y respetuosa. Trajo sus libros, su equipo de arquitectura, y algunas plantas, pero nunca intentó rediseñar mi espacio o imponer sus preferencias. En cambio, buscamos formas de combinar nuestros estilos, creando algo que se sintiera como nuestro, sin borrar lo que había construido independientemente. Durante este periodo, mi relación con mamá también se profundizó. Las sesiones de terapia familiar habían evolucionado de gestión de crisis a exploración genuina de cómo podríamos relacionarnos como adultas. Había comenzado a respetarme como igual, ya no tratando de dirigir mis decisiones o criticar mis elecciones. Estoy orgullosa de la mujer en que te has convertido, me dijo durante una de nuestras visitas. No porque hayas cumplido mis expectativas, sino porque has creado una vida que es verdaderamente tuya. Era el tipo de validación que había buscado desesperadamente años atrás. Pero ahora la recibí como un regalo bienvenido más que como una necesidad emocional. Un momento particularmente significativo llegó cuando mamá me pidió si podía leer el manuscrito de mi libro antes de su publicación. Sé que probablemente no salgo bien retratada, dijo nerviosamente, pero quiero entender tu perspectiva completamente. Le di una copia del borrador, advirtiéndole que algunas secciones serían difíciles de leer. Una semana después, regresó con los ojos rojos pero determinada. Tienes razón sobre todo, admitió. Cada crítica, cada observación sobre mi comportamiento, es doloroso ver, pero necesario. Luego me sorprendió al ofrecerse a escribir un epílogo desde su perspectiva, compartiendo sus propias reflexiones sobre los errores que había cometido y las lecciones que había aprendido. Si este libro va a ayudar a otras familias, dijo, tal vez escuchar de alguien que causó el daño podría ser valioso también. Su contribución se convirtió en una de las partes más poderosas del libro, demostrando que la sanación y el crecimiento eran posibles a cualquier edad. El libro fue publicado en primavera, 3 años después de mi expulsión original. La respuesta fue abrumadoramente positiva. Lectores compartieron sus propias historias de trauma familiar, terapeutas lo recomendaron a clientes, y universidades comenzaron a usarlo en cursos de psicología familiar. Una reseña particularmente conmovedora vino de una joven que había encontrado el coraje para dejar una situación familiar abusiva después de leer mi historia. Su libro me mostró que era posible no solo sobrevivir, sino prosperar después de perder la familia que conocía, escribió. Ahora estoy construyendo la familia que merezco, una que me ama incondicionalmente. El éxito del libro llevó a oportunidades de dar charlas en universidades, conferencias de salud mental y eventos para adultos jóvenes navegando transiciones difíciles. Compartir mi historia públicamente se sintió aterrador al principio, pero también profundamente gratificante. Durante una charla en el Tecnológico de Monterrey, una estudiante levantó la mano. ¿Cómo sabes cuándo es hora de dejar de intentar arreglar una relación familiar? Cuando te das cuenta de que estás sacrificando tu salud mental y bienestar para mantener conexiones que te lastiman constantemente, respondí. La familia debería ser un lugar de apoyo, no de supervivencia. Después de la charla, docenas de estudiantes se acercaron para compartir sus propias luchas, con Fermín que el tema resonaba ampliamente. Mi carrera profesional también alcanzó nuevas alturas. La compañía me ofreció la posición de vicepresidenta de marketing, reconociendo no solo mi éxito comercial, sino también mi creciente perfil público como escritora y oradora. Eres exactamente el tipo de líder que queremos representando nuestra empresa, me dijo el CEO, alguien que ha demostrado resistencia, integridad y la capacidad de transformar desafíos en oportunidades. Con la estabilidad financiera y personal que había logrado, Lucas y yo comenzamos a discutir matrimonio y familia, no como expectativas sociales que debíamos cumplir, sino como decisiones conscientes sobre el futuro que queríamos crear juntos. Quiero construir una familia contigo, me dijo una noche mientras estábamos sentados en nuestro jardín, las luces de la ciudad brillando en la distancia, pero solo si es algo que realmente quieres, no algo que sientes que deberías hacer. La propuesta llegó sin presión, sin ultimátum, sin agenda oculta. Era una invitación a crear algo hermoso juntos, basado en el amor y respeto mutuo que habíamos cultivado. Sí, respondí,
sintiéndome completa y segura en mi decisión. Quiero construir una familia contigo también. Mientras planeábamos nuestro futuro, reflexioné sobre el viaje extraordinario que me había llevado a este punto. La traición que había comenzado con bolsas de basura en una entrada, había resultado en una vida más rica, más auténtica y más satisfactoria de lo que jamás había imaginado posible. Había aprendido que la familia real no se define por sangre o biología, sino por amor, respeto y apoyo mutuo. Había construido esa familia, a través de amistades profundas, una relación romántica saludable, mentores profesionales, y eventualmente conexiones restauradas con algunos miembros de mi familia de origen. También había descubierto que la sanación no significa olvido o reconciliación automática. Significa procesar el dolor, establecer límites saludables, y elegir relaciones que nutren en lugar de drenar. El libro había creado un legado que se extendía más allá de mi experiencia personal. Cada mensaje de lectores, cada historia de transformación inspirada por mi trabajo, cada persona que encontró el coraje para buscar terapia o establecer límites, representaba el propósito que había emergido de mi dolor. Has convertido tu herida más profunda en tu regalo más grande, observó mi terapeuta durante una de nuestras sesiones finales regulares. Esa es la definición de sanación postraumática. Tenía razón. Lo que había comenzado como la destrucción de todo lo que conocía, se había convertido en la construcción de todo lo que había soñado, aunque no hubiera sabido soñarlo en ese momento. Algunas noches, cuando Lucas dormía junto a mí en nuestra casa, caminaba al jardín y miraba las estrellas, recordando a la joven que había sido 3 años atrás. Esa versión de mí había estado tan perdida, tan herida, tan convencida de que su valor dependía de la aprobación de otros. Ahora sabía que mi valor era inherente, que mi fuerza era real, y que mi futuro era mío para crear. El viaje de regreso a casa había requerido primero perder el hogar que conocía, para poder construir el hogar que realmente merecía. La boda de Lucas y mía fue exactamente lo que habíamos soñado, íntima, auténtica, y centrada en celebrar el amor que habíamos construido juntos. Decidimos casarnos en el jardín de nuestra casa, rodeados por las plantas que habíamos cultivado, y bajo el árbol de limón que se había convertido en nuestro lugar favorito para las conversaciones importantes. Solo invitamos a 40 personas, amigos cercanos, colegas que se habían convertido en familia elegida, la familia de Lucas al completo, y sorprendentemente, mamá, Sebastián y Fernanda. Rodrigo también asistió, aunque nuestra reconciliación aún se sentía frágil y nueva. La mañana de la boda, mientras Isabella me ayudaba a vestirme en el que ahora era nuestro dormitorio, reflexioné sobre cuánto había cambiado mi definición de familia. Años atrás, una boda sin la presencia completa de mi familia biológica habría parecido incompleta. Ahora, el jardín estaba lleno de personas que me amaban incondicionalmente, que habían estado presentes durante mis momentos más difíciles, y que celebraban genuinamente mi felicidad. Estás radiante, me dijo Isabella, ajustando el velo que había pertenecido a la abuela de Lucas, pero más que eso, te ves completamente en paz. Tenía razón. Por primera vez en mi vida, me sentía completamente alineada. Mis valores, mis relaciones, mi trabajo y mis decisiones formaban un todo coherente que realmente me pertenecía. La ceremonia fue oficiada por Andrés, mi primer novio serio después de la expulsión, quien se había convertido en ministro no denominacional. Había mantenido amistad con él y con varios exnovios, otra señal de cómo había aprendido a construir relaciones saludables, basadas en respeto mutuo más que en necesidad emocional. Los votos que Lucas y yo escribimos reflejaron nuestro viaje único. Prometimos apoyar el crecimiento individual del otro, mantener comunicación honesta incluso cuando fuera difícil, y crear una familia basada en amor incondicional más que en expectativas rígidas. Prometo nunca pedirte que cambies quién eres para ganar mi amor, dije, mirando directamente a los ojos café de Lucas, y prometo seguir creciendo junto a ti, no en función de ti. Sus votos fueron igualmente poderosos. Prometo honrar la fuerza que has desarrollado a través de tus luchas, y nunca tratar de protegerte de maneras que te debiliten. Prometo construir contigo una familia donde todos puedan ser auténticos. Cuando nos besamos para sellar nuestro matrimonio, el jardín estalló en aplausos, pero el momento que más me conmovió fue ver a mamá secándose las lágrimas, no de tristeza o nostalgia,
sino de orgullo genuino. Durante la recepción, que consistió en una cena casual bajo luces de colores colgadas entre los árboles, varios invitados compartieron historias que ilustraban el impacto de mi transformación en sus propias vidas. Paola, mi amiga del trabajo, habló sobre cómo mi ejemplo la había inspirado a establecer límites con su propia familia disfuncional. Fernando, mi instructor de yoga, compartió cómo mis publicaciones en el blog lo habían ayudado a sanar su relación con su hijo Strange. Incluso algunos recipientes de mis becas estuvieron presentes. Jóvenes que habían logrado estabilizar sus vidas después de situaciones familiares difíciles. Alejandra nos enseñó que la familia real se elige, dijo una de las becarias durante su brindis, y que nunca es demasiado tarde para construir la vida que mereces. El momento más emotivo llegó cuando mamá pidió hablar. Se acercó al pequeño micrófono que habíamos instalado, con las manos temblando ligeramente. Hace 4 años, comenzó. Cometí el peor error de mi vida. Lastimé a mi hija porque pensé que sabía lo que era mejor para ella, sin preguntarle jamás lo que quería para sí misma. Su voz se fortaleció mientras continuaba. Alejandra me enseñó que pedir perdón no es suficiente, que el amor real requiere cambio real. Hoy celebramos no solo su matrimonio, sino la mujer extraordinaria que se convirtió a pesar de mis errores, no por causa de ellos. Se volvió hacia mí. Estoy orgullosa de ti, hija, no porque finalmente hayas cumplido mis expectativas, sino porque tuviste el coraje de crear expectativas propias. No había ojo seco en el jardín. Incluso Rodrigo, que había mantenido compostura estoica durante años, estaba visiblemente emocionado. Después de la recepción, cuando los últimos invitados se habían ido, y Lucas y yo estábamos limpiando los platos bajo las estrellas, reflexioné sobre lo surreal del día. ¿Alguna vez imaginaste que estarías aquí?, me preguntó Lucas, secando copas de vino. Jamás, admití. Hace 4 años, si alguien me hubiera dicho que estaría casándome en mi propio jardín, con mi familia biológica, pidiendo perdón y una familia elegida celebrando genuinamente, habría pensado que estaba fantaseando. Y ahora sé que a veces las cosas más hermosas crecen desde la tierra más destrozada. Los meses siguientes trajeron nuevas aventuras y desafíos. Mi segundo libro, enfocado específicamente en sanación intergeneracional, fue aceptado por una editorial aún más prestigiosa. Lucas y yo comenzamos a planear seriamente tener hijos, discusiones que incluían conversaciones profundas sobre qué tipo de padres queríamos ser. Quiero que nuestros hijos sepan que son amados sin condiciones, le dije una noche mientras planificábamos la conversión del estudio en habitación infantil, que pueden venir a nosotros con cualquier problema sin temor a juicio, y que tienen derecho a sus propios sueños, agregó Lucas, incluso si son diferentes a los nuestros. Mientras tanto, mi trabajo como oradora motivacional se expandió internacionalmente. Recibí invitaciones para hablar en conferencias en México City, Madrid, y finalmente, Nueva York, donde todo había comenzado años atrás con mi primer viaje de negocios exitoso. El viaje a Nueva York fue especialmente significativo. Esta vez, no viajaba como una joven insegura buscando aprobación profesional, sino como una mujer establecida compartiendo su expertise. La presentación fue en una conferencia sobre resiliencia familiar, donde mi historia sirvió como caso de estudio sobre transformación postraumática. Durante el vuelo de regreso, escribí en mi diario: hoy hablé frente a 300 personas sobre el viaje de sanación familiar. Hace 5 años, este mismo vuelo me llevaba de regreso a una emboscada que cambiaría mi vida para siempre. Ahora me lleva de regreso a casa, a una vida que construí consciente y deliberadamente. La ironía es hermosa. De regreso en Guadalajara, encontré una sorpresa esperándome. Lucas había preparado la habitación del bebé como regalo de bienvenida, aunque aún no estábamos oficialmente embarazados. Quería que vieras que estoy completamente comprometido con nuestro futuro, me explicó, mostrándome las paredes pintadas de amarillo suave y la cuna de madera que había construido él mismo. Esa noche, decidimos oficialmente comenzar a intentar tener un bebé. La decisión se sintió natural, sin la ansiedad o presión que había caracterizado tantas otras decisiones importantes en mi vida. 3 meses después, 2 líneas rosadas en una prueba de embarazo confirmaron que nuestra familia estaba creciendo. Vamos a ser padres, susurré, sosteniendo la prueba con manos temblorosas. Lucas me abrazó, girándome en nuestra cocina mientras ambos llorábamos de alegría. El embarazo trajo reflexiones nuevas sobre mi propia infancia y las decisiones que tomaríamos como padres. En las sesiones de terapia, que había continuado como mantenimiento preventivo,
exploré mis miedos sobre repetir patrones generacionales. El hecho de que estés consciente de estos patrones es la mejor protección contra ellos, me aseguró mi terapeuta. El abuso y la negligencia prosperan en la inconsciencia. Tu autoconciencia es el regalo más valioso que puedes darle a tu hijo. Decidimos involucrar a ambas familias en el embarazo, pero con límites claros. Mamá estaría bienvenida a ser abuela, pero no tendría voz en nuestras decisiones de crianza. Los hermanos de Lucas y los míos podrían ofrecer consejos cuando se los pidiéramos, pero respetarían nuestras elecciones como padres. Este bebé va a crecer sabiendo que es amado tal como es, declaré durante una cena familiar en casa de los padres de Lucas. No va a tener que ganarse amor a través de logros o conformidad. La reacción fue uniformemente positiva. Incluso Rodrigo, quien había sido el más controlador en nuestra familia, expresó su apoyo. Has roto el ciclo, me dijo durante una de nuestras sesiones de café a horas regulares. Este bebé va a crecer de una manera que nosotros no pudimos. El embarazo también inspiró mi tercer libro, enfocado en criar hijos emocionalmente saludables, después de haber experimentado trauma familiar. Escribir durante el embarazo me permitió procesar mis esperanzas y miedos, mientras mi cuerpo literalmente creaba nueva vida. Estás documentando tu sanación en tiempo real, observó Isabela durante uno de nuestros test vespertinos. Es increíble ver cómo has transformado cada experiencia difícil en sabiduría que ayuda a otros. A los 6 meses de embarazo, organizamos una reunión familiar para discutir roles y expectativas después del nacimiento del bebé. Fue una conversación que jamás habría sido posible años atrás. Franca, respetuosa y centrada en el bienestar de todos los involucrados. Queremos que todos estén involucrados en la vida de nuestro hijo, explicó Lucas. Pero también necesitamos que respeten nuestras decisiones como padres. Mamá fue la primera en responder. He aprendido la diferencia entre estar involucrada e interferir. Quiero ser la abuela que apoye, no la que critique. Sus palabras fueron respaldadas por acciones. En lugar de ofrecer consejos no solicitados, preguntaba cómo podía ayudar. En lugar de asumir privilegios, esperaba invitaciones. Sebastián y Fernanda también habían evolucionado en sus enfoques familiares. Ambos habían comenzado terapia después de ver mi transformación, trabajando en sus propios patrones y relaciones. Quiero ser el tipo de tío que nuestro sobrino puede buscar cuando necesite apoyo, dijo Sebastián. El tipo de adulto que me habría gustado tener cuando era joven. Mientras se acercaba la fecha de parto, me sentí rodeada por una red de apoyo genuina. No la obligación disfrazada de amor que había conocido en mi infancia, sino conexiones auténticas basadas en respeto mutuo y afecto genuino. Una noche, durante mi 7º mes de embarazo, Lucas y yo estábamos sentados en nuestro jardín, sintiendo las patadas del bebé mientras planeábamos los últimos detalles para su llegada. ¿Cómo crees que habría sido diferente si tu familia no te hubiera echado?, me preguntó Lucas, su mano en mi vientre. Consideré la pregunta cuidadosamente. Probablemente seguiría viviendo una vida que no era realmente mía, admití, tratando de ganar aprobación, haciendo decisiones basadas en expectativas externas, sintiéndome siempre como si no fuera suficiente. ¿Alguna vez lamentas que haya tenido que ser tan doloroso? A veces, confesé, pero también sé que no habría encontrado mi fuerza real sin ser forzada a depender de ella. Este bebé va a nacer en una familia que elegí crear conscientemente, no una en la que simplemente me conformé. Las estrellas brillaban arriba de nosotros, las mismas estrellas que había mirado durante mis noches más oscuras años atrás, pero ahora las veía desde un lugar de paz profunda, rodeada por amor que había construido en lugar de amor que había tratado desesperadamente de ganar. El viaje desde bolsas de basura hasta este jardín floreciente había sido largo y a menudo brutal, pero cada paso difícil había sido necesario para llegar a este momento, embarazada, casada con mi mejor amigo, reconciliada con algunos miembros de mi familia, rodeada por una comunidad que me amaba auténticamente, y preparándome para criar un niño con la sabiduría ganada a través de años de sanación intencional. Algunas heridas se convierten en sabiduría, algunas pérdidas se convierten en libertad, y a veces ser forzada a salir del único hogar que conocías te lleva finalmente a construir el hogar que siempre habías necesitado. El 15 de marzo, miradas 3:47 de la madrugada, nuestro hijo Diego Lucas Mendoza Restrepo llegó al mundo con un llanto fuerte, que llenó la habitación del hospital y nuestros corazones de una alegría indescriptible. Cuando la doctora lo puso en mi pecho, todavía cubierto y tibio,
Sentí algo que jamás había experimentado: amor completamente incondicional e inmediato. Es perfecto, susurró Lucas, con lágrimas corriendo por sus mejillas, mientras tocaba la pequeña mano de Diego. En ese momento, mientras miraba el rostro arrugado y hermoso de mi hijo, entendí con una claridad cristalina lo que había estado ausente en mi propia crianza. Este pequeño ser no tenía que hacer nada para ganarse mi amor, no tenía que lograr nada, comportarse de cierta manera, o cumplir expectativas. Era amado simplemente por existir. Los primeros días en casa con Diego fueron una mezcla de agotamiento puro y asombro constante. Cada expresión facial, cada sonido pequeño, cada movimiento parecía milagroso. Lucas y yo nos turnábamos para las alimentaciones nocturnas, caminando por la casa en un estado de privación de sueño, pero felicidad profunda. Míralo, le decía a Lucas mientras Diego dormía en mis brazos. Es tan pequeño, tan vulnerable, y ya es completamente perfecto, como tú lo eras, respondió Lucas gentilmente, como todos los bebés lo son. Sus palabras me golpearon profundamente. Yo también había sido así una vez, perfecta, inocente, merecedora de amor incondicional simplemente por existir. La diferencia era que Diego crecería sabiendo esto, mientras que yo había pasado décadas tratando de redescubrirlo. Las visitas familiares fueron reveladoras. Mamá llegó con regalos, pero más importante, con una nueva actitud. En lugar de tomar control o ofrecer consejos no solicitados, preguntaba cómo podía ayudar, y respetaba nuestras decisiones. ¿Te gustaría que sostenga a Diego mientras te duchas?, ofreció durante su primera visita. O puedo preparar algo de comer, si tienes hambre. Ver a mamá como abuela me mostró capacidades de amor que había olvidado que poseía. Con Diego, era paciente, atenta, y completamente presente. Era la madre que yo había necesitado, finalmente libre de las ansiedades y presiones que habían definido su crianza de nosotros. Una tarde, mientras Diego dormía en brazos de mamá, le pregunté algo que había estado rondando en mi mente. ¿Qué fue diferente cuando éramos bebés? ¿Por qué fue tan difícil amarnos sin condiciones? Mamá consideró la pregunta por un largo momento, meciendo suavemente a Diego. Tenía miedo, admitió finalmente. Miedo de que no fueran exitosos, de que no estuvieran preparados para el mundo, de que mi amor no fuera suficiente para protegerlos. Entonces empecé a tratarlo como algo que tenían que ganar, pensando que eso los haría más fuertes. Y ahora entiendo que el amor incondicional es lo que crea fortaleza real. Diego va a ser fuerte porque sabe que es amado, no porque tenga que probarlo constantemente. Rodrigo y Fernanda también mostraron versiones transformadas de sí mismos como tíos. Rodrigo, quien había sido tan crítico y controlador, se derretía completamente cuando sostenía a Diego. Es increíble cómo alguien tan pequeño puede cambiar toda tu perspectiva, me confesó durante una visita. Lo miro y me prometo que nunca haré que se sienta como yo te hice sentir a ti. Fernanda, ahora madre soltera navegando su propia transformación, encontró en Diego una oportunidad de practicar el tipo de amor que estaba aprendiendo a dar a sus propios hijos. Estoy reaprendiendo a ser madre, me dijo mientras cambiaba el pañal de Diego con una destreza sorprendente. Mis hijos están ayudándome a sanar mis propios traumas de crianza, igual que Diego está ayudando a toda nuestra familia. Sebastián se convirtió en el tío más involucrado, visitando semanalmente y ofreciéndose para cuidar a Diego cuando Lucas y yo necesitábamos tiempo a solas. Su relación con su sobrino parecía sanar algo en él que no sabía que estaba roto. Nunca tuve una figura masculina positiva cuando era niño, me explicó una tarde mientras jugaba con Diego en el jardín. Papá murió muy joven, y Rodrigo siempre fue más autoritario que cariñoso. Quiero ser diferente para Diego. Los padres de Lucas se convirtieron en abuelos presentes pero respetuosos, ofreciendo sabiduría cuando se les pedía pero nunca imponiendo sus métodos. Su modelo de amor saludable proporcionó el contraste perfecto para demostrar cómo las relaciones familiares podían funcionar. En nuestra familia los niños siempre han sabido que son amados por quienes son, no por lo que hacen, me explicó la madre de Lucas mientras preparaba uno de sus famosos moles para celebrar el primer mes de vida de Diego. Es la base de todo lo demás. Conforme Diego crecía, cada hito se sentía como una celebración no solo de su desarrollo, sino de nuestra capacidad de criar con conciencia. Su primera sonrisa, su primer rollo, sus primeros sonidos, todos fueron recibidos con alegría pura sin presiones de cumplir cronogramas específicos o alcanzar marcas de desarrollo. Está desarrollándose exactamente como debe, le decía a Lucas, cuando algún libro o artículo sugería que Diego debería estar haciendo algo que aún no hacía. No hay prisa,
Mi trabajo como escritora y oradora evolucionó para incluir perspectivas sobre maternidad consciente. El tercer libro, que había comenzado durante el embarazo, se expandió para incluir reflexiones sobre criar hijos después de sanar de trauma familiar. Una sección que escribí cuando Diego tenía 3 meses capturaba perfectamente la transformación. Y cada vez que miro a mi hijo, veo lo que debería haber sido obvio todo el tiempo, que los niños son perfectos tal como son. No necesitan ser moldeados, corregidos o mejorados. Necesitan ser amados, guiados y apoyados mientras descubren quiénes son realmente. Mi trabajo como madre no es crear la persona que creo que debería ser, sino nutrir la persona que ya es. El libro se convirtió en mi trabajo más personal, y según los críticos, mi contribución más importante a la literatura sobre sanación familiar. Las reseñas destacaron cómo había logrado combinar vulnerabilidad personal con consejos prácticos y perspectiva psicológica. Cuando Diego tenía 6 meses, recibí una invitación para dar una charla TED sobre rompiendo ciclos generacionales de trauma. La presentación se realizaría en la Ciudad de México, frente a una audiencia internacional, y sería transmitida globalmente. Es la oportunidad más grande que he tenido, le dije a Lucas mientras amamantaba a Diego en nuestro jardín, pero también me aterroriza. ¿Por qué? Porque será la primera vez que cuente mi historia completa públicamente, incluyendo las partes sobre maternidad y sanación familiar. Se siente muy vulnerable. Lucas se sentó junto a mí, poniendo su brazo alrededor de mis hombros. Esa vulnerabilidad es exactamente por qué tu mensaje es tan poderoso. No estás hablando como experta externa, sino como alguien que ha vivido la transformación que predicas. La charla TED se convirtió en uno de los momentos definitorios de mi carrera. Parada en ese escenario rojo icónico, con luces brillantes y una audiencia de miles, conté mi historia desde las bolsas de basura hasta Diego durmiendo pacíficamente en casa con Lucas. El trauma familiar no se hereda a través de genes, dije hacia el final de mi presentación. Se hereda a través de patrones no examinados, expectativas no cuestionadas y amor condicional disfrazado de cuidado. Pero aquí está la hermosa verdad. También puede detenerse en una sola generación si una persona tiene el coraje de sanar. El video de la charla se volvió viral, acumulando millones de visualizaciones y generando conversaciones globales sobre dinámicas familiares saludables. Recibí mensajes de padres comprometiéndose a criar diferente, de adultos jóvenes buscando terapia por primera vez, y de familias trabajando juntas para romper patrones destructivos. Uno de los mensajes más conmovedores vino de una madre joven en Argentina. Su charla me hizo darme cuenta de que estaba repitiendo exactamente los mismos patrones que mi madre usó conmigo. Ayer le pedí perdón a mi hija de 5 años, y le prometí que trabajaríamos juntas para tener una relación diferente. Comenzamos terapia familiar la próxima semana. El impacto de la charla llevó a oportunidades aún más grandes, invitaciones para escribir para publicaciones internacionales, colaboraciones con organizaciones de salud mental, y la posibilidad de crear un programa de entrenamiento para terapeutas especializados en trauma familiar. Pero el éxito profesional, aunque gratificante, palidecía en comparación con los momentos simples y profundos de la vida diaria con Diego. Verlo descubrir sus manos, escucharlo reír por primera vez, sentir cómo se relajaba completamente en mis brazos cuando estaba inquieto, estos eran los verdaderos triunfos. Una noche, cuando Diego tenía 8 meses y finalmente dormía toda la noche, Lucas y yo nos sentamos en nuestro jardín con copas de vino, algo que no habíamos hecho en meses. ¿Cómo te sientes?, me preguntó Lucas, no sobre el trabajo o los libros, sino sobre todo esto, la maternidad, la familia. ¿Dónde estamos ahora? Miré hacia la ventana de la habitación de Diego, donde una luz suave brillaba en caso de que despertara. Me siento completa, dije finalmente. No porque Diego me haya completado, sino porque finalmente estoy viviendo con completa autenticidad. Cada decisión que tomo ahora viene de un lugar de valores claros, en lugar de miedo o necesidad de aprobación. ¿Y la familia? ¿Cómo se siente tener relaciones saludables con algunos de ellos después de todo lo que pasó? Se siente como gracia, respondí, no merecida, pero real. Mamá está haciendo el trabajo de sanación. Sebastián se ha convertido en mi aliado. Incluso Rodrigo está tratando de ser mejor. No borra el pasado, pero crea posibilidad para el futuro. ¿Y Fernanda? Fernanda está en su propio viaje.
Nuestro almuerzo de la semana pasada fue la conversación más honesta que hemos tenido en décadas. Está empezando a entender cómo sus propios traumas afectaron su maternidad. Lucas sonrió. Es increíble cómo la sanación puede expandirse en círculos. Tu trabajo en ti misma ha influido en toda tu familia. Y ahora Diego crecerá en un ambiente completamente diferente. Tenía razón. El niño dormido en la habitación de arriba nunca conocería el amor condicional, las comparaciones constantes, o la sensación de tener que ganarse su lugar en la familia. Crecería sabiendo que era amado simplemente por existir, que sus emociones eran válidas, que sus sueños eran importantes, y que siempre tendría un hogar seguro en nosotros. Esa noche, antes de irme a dormir, escribí en el diario que había mantenido durante todo mi viaje de sanación. Hace 5 años, encontré mis pertenencias en bolsas de basura y pensé que mi mundo se había acabado. Esta noche, Diego duerme pacíficamente en una habitación llena de amor, en una casa que construí con mis propias manos y decisiones. He roto el ciclo. El trauma se detiene aquí. El amor incondicional comienza aquí, y esa es la victoria más grande que podría haber imaginado. La historia había comenzado con una pérdida devastadora, pero como sucede con las mejores historias de transformación, esa pérdida había sido simplemente el primer capítulo de algo mucho más hermoso, la construcción consciente de una vida auténtica, una familia saludable, y un legado de sanación que se extendería por generaciones. 5 años han pasado desde que Diego llegó a nuestras vidas, y ahora camina por nuestro jardín con la confianza de alguien que nunca ha dudado de ser amado. A los 5 años, es curioso, empático, y sorprendentemente articulado sobre sus emociones, resultado directo de haber crecido en un hogar donde los sentimientos son validados y discutidos abiertamente. «Mami, ¿por qué la abuela Carmen a veces se ve triste cuando me abraza?», me preguntó una tarde después de que mamá había venido a visitarnos. La pregunta me tomó por sorpresa por su perspicacia. Diego había notado algo que yo también había observado, una melancolía que a veces cruzaba el rostro de mamá cuando interactuaba con él, como si estuviera recordando oportunidades perdidas. «Creo que la abuela está recordando cuando yo era pequeña como tú», le expliqué, sentándome a su nivel. «A veces los adultos se sienten tristes por errores que cometieron hace mucho tiempo. Puedo ayudarla a sentirse mejor, solo siendo tú mismo, mi amor. Eso ya la ayuda más de lo que sabes». Estas conversaciones se habían vuelto rutinarias en nuestra casa. Lucas y yo habíamos decidido desde el principio ser honestos con Diego sobre emociones complejas, adaptando nuestras explicaciones a su nivel de comprensión pero nunca minimizando sus observaciones o sentimientos. El jardín donde estábamos sentados había crecido espectacularmente en los últimos años. Lo que había comenzado como un pequeño espacio de hierbas, ahora incluía árboles frutales, un huerto de vegetales, donde Diego tenía su propia sección, y un área de juegos que Lucas había construido. Era el tipo de espacio donde los niños podían explorar, crear y desarrollarse naturalmente. «¿Sabías que planté estas flores el día que nos mudamos aquí?», le dije a Diego, señalando las bugambilias que ahora cubrían toda una pared. «Eran muy pequeñas entonces, como tú cuando naciste, y ahora son grandes como yo». «Exactamente. Todo crece cuando tiene buena tierra y mucho amor». Mi cuarto libro había sido publicado el año anterior, enfocándose específicamente en criar niños emocionalmente inteligentes. Diego había sido mi coinvestigador involuntario, proporcionando ejemplos reales de cómo los niños respondían cuando se sentían seguros, para expresar todo el espectro de emociones humanas. Una sección del libro describía una conversación que habíamos tenido cuando Diego tenía 4 años, y estaba luchando con celos, después de que su prima había recibido un juguete que él quería. En lugar de decirle que no debería sentirse celoso, o que era malo tener esos sentimientos, validé su experiencia. «Es normal sentir celos a veces. Todos los sentimos. ¿Puedes contarme más sobre cómo se siente?». Esta aproximación le permitió procesar la emoción en lugar de suprimirla, llevando naturalmente a una conversación sobre empatía y gratitud. El libro había resonado fuertemente con padres buscando alternativas a métodos de crianza tradicionales. Las reseñas destacaron cómo había logrado proporcionar estrategias prácticas, sin ser prescriptivo, reconociendo que cada familia necesitaba encontrar su propio camino hacia relaciones saludables. Mi trabajo como oradora también había evolucionado. Ahora ofrecía talleres para familias enteras, no solo para padres, creando espacios seguros donde diferentes generaciones podían explorar patrones familiares
y trabajar juntas hacia mayor comprensión. Uno de estos talleres había sido particularmente conmovedor. Una abuela había traído a su hija adulta y su nieta adolescente, 3 generaciones de mujeres navegando diferentes versiones del mismo trauma de abandono emocional. Mi madre nunca me dijo que me amaba, había compartido la abuela durante la sesión, y me di cuenta de que yo tampoco se lo dije a mi hija con la frecuencia que debí. No quiero que mi nieta crezca con esa misma herida. Al final del taller de fin de semana, las 3 mujeres habían tenido conversaciones que habían estado evitando durante años, creando un plan para relacionarse de manera más auténtica y amorosa. Este es el trabajo más importante que hago, le dije a Lucas esa noche. No solo ayudar a individuos, sino ayudar a familias enteras a sanar juntas. Nuestra propia familia había continuado evolucionando de maneras hermosas. Mamá se había convertido en una abuela presente pero respetuosa, siempre preguntando antes de ofrecer consejos y siguiendo nuestras reglas parentales sin cuestionar. Su relación con Diego le había dado una segunda oportunidad de experimentar amor incondicional, tanto dando como recibiendo. Nunca pensé que sería posible sentirme tan ligera con la familia, me confesó durante una de nuestras caminatas mensuales por el parque. Durante años cargué tanta ansiedad sobre hacer todo perfecto, sobre controlar resultados. Con Diego puedo simplemente amar. Rodrigo había hecho quizás el progreso más dramático. Su relación con sus propios hijos se había transformado después de comenzar terapia familiar. En lugar del padre autoritario que había sido, se había convertido en alguien que escuchaba activamente y validaba las experiencias de sus hijos. Alejandra, quiero agradecerte, me dijo durante una reunión familiar para el cumpleaños de Diego. Tu ejemplo me mostró que era posible cambiar, incluso después de tantos años de hacer las cosas mal. Fernanda y yo habíamos desarrollado una amistad genuina, navegando juntas los desafíos de la maternidad consciente. Sus hijos, ahora preadolescentes, habían florecido bajo su nueva aproximación de crianza, más colaborativa y menos controladora. Sebastián se había convertido en el tío favorito de Diego, llevándolo a aventuras los sábados y siendo una presencia masculina adicional positiva en su vida. Su propia sanación había incluido explorar su orientación sexual, eventualmente presentándonos a su novio, un hombre gentil que trabajaba como maestro de primaria. Nunca pensé que tendría una familia que me aceptara completamente, me había dicho Sebastián cuando nos presentó a Mario. Tu coraje para ser auténtica me dio permiso para hacer lo mismo. Pero quizás la transformación más significativa había sido en mi propia relación conmigo misma. La mujer que había sido echada de casa con bolsas de basura ya no existía, reemplazada por alguien que conocía su valor inherente, que podía establecer límites saludables, y que tomaba decisiones desde un lugar de fuerza en lugar de miedo. Una tarde, mientras Diego jugaba en su área del jardín y Lucas trabajaba en un nuevo proyecto de diseño, recibí una llamada inesperada. Era de una productora de televisión que quería crear un documental sobre mi historia y su impacto en familias alrededor del mundo. Su charla TED ha inspirado un movimiento, me explicó la productora. Hemos identificado docenas de familias que han transformado sus relaciones después de ver su presentación. Queremos documentar estas historias de sanación. La propuesta era tentadora pero también intimidante. Significaría un nivel de exposición pública aún mayor, compartir aspectos aún más íntimos de mi viaje, y potencialmente afectar la privacidad de mi familia. Necesito tiempo para considerarlo, le dije, y tendría que discutirlo con mi familia antes de tomar cualquier decisión. Esa noche, Lucas, Diego y yo cenamos en el jardín bajo las luces de colores que habíamos mantenido desde nuestra boda. Mientras Diego jugaba después de cenar, Lucas y yo discutimos la oportunidad del documental. ¿Cómo te sientes al respecto?, me preguntó Lucas. Ambivalente, admití. Por un lado, podría ayudar a más familias. Por otro, hemos construido una vida hermosa y privada aquí. Realmente quiero exponerla al escrutinio público. ¿Y qué dice tu instinto? Miré a Diego, quien estaba construyendo elaboradas estructuras con sus bloques, completamente absorto en su creación. Su concentración, su alegría, su seguridad absoluta en ser amado, todo representaba lo que habíamos logrado crear. Mi instinto dice que mi historia ya no es solo mía, dije lentamente, pertenece a todas las personas que han encontrado esperanza en ella, a todas las familias que podrían beneficiarse de ver que la sanación es posible. ¿Entonces vas a hacerlo? Creo que sí, pero con condiciones estrictas sobre privacidad familiar y control editorial. El documental se filmó durante 6 meses,
siguiendo no solo mi historia sino las de 5 familias que habían transformado sus relaciones después de ver mi charla TED. El resultado fue un retrato poderoso de cómo una persona dispuesta a sanar puede crear ondas de cambio que se extienden por generaciones. Una de las familias presentadas era particularmente conmovedora. Una madre y su hija adulta que habían estado distanciadas durante 10 años después de un conflicto sobre la carrera profesional de la hija. Mi charla las había inspirado a comenzar terapia familiar, y el documental capturó su primera reunión después de años de silencio. Su historia me enseñó que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, explicó la madre durante su entrevista, que pedir perdón es solo el primer paso, pero que el cambio real requiere trabajo constante. El documental se estrenó en el Festival Internacional de Documentales de Guadalajara, con una presentación especial donde yo respondí preguntas del público. Sentada en el escenario, mirando una audiencia llena de familias que habían sido tocadas por el mensaje de sanación, sentí una profunda gratitud por el viaje que había comenzado con tanto dolor. Durante la sesión de preguntas, una joven levantó la mano. ¿Cuál sería su consejo para alguien que está al principio de este proceso? Para alguien que acaba de darse cuenta de que su familia es disfuncional pero no sabe por dónde empezar. Comienza contigo misma, respondí. No puedes cambiar a otras personas, pero puedes cambiar cómo respondes a ellas. Busca ayuda profesional, establece límites saludables, y recuerda que sanar no significa que tienes que reconciliarte con todos. A veces significa crear distancia, y eso está bien también. ¿Y si te sientes culpable por alejarte de la familia? La culpa es normal, la admití. Pero pregúntate, ¿quién se beneficia de tu culpa? Si mantenerte cerca de ciertas personas requiere que sacrifiques tu bienestar mental, entonces la distancia es autoprotección, no egoísmo. Después del evento, mientras caminaba de regreso a casa por las calles familiares de Guadalajara, reflexioné sobre cuánto había cambiado mi vida. La ciudad se veía diferente ahora, no solo porque había crecido y evolucionado, sino porque yo la veía con ojos diferentes. Ya no era la joven insegura que buscaba aprobación externa, sino una mujer que había construido conscientemente una vida alineada con sus valores. Al llegar a casa, encontré a Lucas y Diego acurrucados en el sofá, leyendo un cuento antes de dormir. Esta escena simple, que habría sido ordinaria para muchas familias, se sentía milagrosa para mí. Representaba todo lo que había trabajado para crear seguridad, amor incondicional, y la libertad de ser completamente auténtica. ¿Cómo estuvo el evento?, me preguntó Lucas cuando me uní a ellos en el sofá. Perfecto, respondí, besando la frente de Diego, pero esto es aún mejor. Esa noche, después de que Diego estuviera dormido, escribí en mi diario por última vez sobre este capítulo particular de mi vida. Hoy marqué el 10º aniversario de encontrar mis pertenencias en bolsas de basura. Esa adolescente asustada y herida nunca podría haber imaginado la vida que tengo ahora. Un matrimonio basado en respeto mutuo, un hijo que conoce su valor inherente, una carrera que ayuda a sanar familias, y relaciones familiares que, aunque imperfectas, están basadas en amor genuino en lugar de obligación. El trauma familiar no fue un regalo, pero la sanación que resultó de él sí lo fue. Me enseñó que somos más resilientes de lo que pensamos, que el amor real no tiene condiciones, y que nunca es demasiado tarde para elegir crecer. A cualquiera que esté leyendo esto, y se sienta perdido en su propio viaje familiar, hay esperanza. La sanación es posible, y a veces, perder la familia que pensaste que necesitabas, es exactamente lo que se requiere para construir la familia que realmente mereces. El círculo se ha completado, pero la historia continúa. Cada día que Diego despierta sabiendo que es amado, cada familia que encuentra el coraje para sanar, cada persona que elige romper ciclos destructivos, la historia se extiende hacia adelante, y esa es la victoria más hermosa de todas. 5 años han pasado desde que Diego llegó a nuestras vidas, y ahora camina por nuestro jardín con la confianza de alguien que nunca ha dudado de ser amado. A los 5 años, es curioso, empático, y sorprendentemente articulado sobre sus emociones, resultado directo de haber crecido en un hogar, donde los sentimientos son validados y discutidos abiertamente. Mami, ¿por qué la abuela Carmen a veces se ve triste cuando me abraza?
Me preguntó una tarde después de que mamá había venido a visitarnos. La pregunta me tomó por sorpresa por su perspicacia. Diego había notado algo que yo también había observado. Una melancolía que a veces cruzaba el rostro de mamá cuando interactuaba con él, como si estuviera recordando oportunidades perdidas. Creo que la abuela está recordando cuando yo era pequeña como tú, le expliqué, sentándome a su nivel. A veces los adultos se sienten tristes por errores que cometieron hace mucho tiempo. Puedo ayudarla a sentirse mejor, solo siendo tú mismo. Mi amor, eso ya la ayuda más de lo que sabes. Estas conversaciones se habían vuelto rutinarias en nuestra casa. Lucas y yo habíamos decidido desde el principio ser honestos con Diego sobre emociones complejas, adaptando nuestras explicaciones a su nivel de comprensión pero nunca minimizando sus observaciones o sentimientos. El jardín donde estábamos sentados había crecido espectacularmente en los últimos años. Lo que había comenzado como un pequeño espacio de hierbas, ahora incluía árboles frutales, un huerto de vegetales, donde Diego tenía su propia sección, y un área de juegos que Lucas había construido. Era el tipo de espacio donde los niños podían explorar, crear y desarrollarse naturalmente. ¿Sabías que planté estas flores el día que nos mudamos aquí?, le dije a Diego, señalando las bugambilias que ahora cubrían toda una pared. Eran muy pequeñas entonces, como tú cuando naciste, y ahora son grandes como yo. Exactamente, todo crece cuando tiene buena tierra y mucho amor. Mi cuarto libro había sido publicado el año anterior, enfocándose específicamente en criar niños emocionalmente inteligentes. Diego había sido mi coinvestigador involuntario, proporcionando ejemplos reales de cómo los niños respondían cuando se sentían seguros para expresar todo el espectro de emociones humanas. Una sección del libro describía una conversación que habíamos tenido cuando Diego tenía 4 años, y estaba luchando con celos después de que su prima había recibido un juguete que él quería. En lugar de decirle que no debería sentirse celoso, o que era malo tener esos sentimientos, validé su experiencia. Es normal sentir celos a veces, todos los sentimos. ¿Puedes contarme más sobre cómo se siente? Esta aproximación le permitió procesar la emoción en lugar de suprimirla, llevando naturalmente a una conversación sobre empatía y gratitud. El libro había resonado fuertemente con padres, buscando alternativas a métodos de crianza tradicionales. Las reseñas destacaron cómo había logrado proporcionar estrategias prácticas sin ser prescriptivo, reconociendo que cada familia necesitaba encontrar su propio camino hacia relaciones saludables. Mi trabajo como oradora también había evolucionado. Ahora ofrecía talleres para familias enteras, no solo para padres, creando espacios seguros donde diferentes generaciones podían explorar patrones familiares y trabajar juntas hacia mayor comprensión. Uno de estos talleres había sido particularmente conmovedor. Una abuela había traído a su hija adulta y su nieta adolescente, 3 generaciones de mujeres navegando diferentes versiones del mismo trauma de abandono emocional. Mi madre nunca me dijo que me amaba, había compartido la abuela durante la sesión, y me di cuenta de que yo tampoco se lo dije a mi hija con la frecuencia que debí. No quiero que mi nieta crezca con esa misma herida. Al final del taller de fin de semana, las 3 mujeres habían tenido conversaciones que habían estado evitando durante años, creando un plan para relacionarse de manera más auténtica y amorosa. Este es el trabajo más importante que hago, le dije a Lucas esa noche. No solo ayudar a individuos, sino ayudar a familias enteras a sanar juntas. Nuestra propia familia había continuado evolucionando de maneras hermosas. Mamá se había convertido en una abuela presente pero respetuosa, siempre preguntando antes de ofrecer consejos, y siguiendo nuestras reglas parentales sin cuestionar. Su relación con Diego le había dado una segunda oportunidad de experimentar amor incondicional, tanto dando como recibiendo. Nunca pensé que sería posible sentirme tan ligera con la familia, me confesó durante una de nuestras caminatas mensuales por el parque. Durante años cargué tanta ansiedad sobre hacer todo perfecto, sobre controlar resultados. Con Diego puedo simplemente amar. Rodrigo había hecho quizás el progreso más dramático. Su relación con sus propios hijos se había transformado después de comenzar terapia familiar. En lugar del padre autoritario que había sido, se había convertido en alguien que escuchaba activamente y validaba las experiencias de sus hijos. Alejandra, quiero agradecerte, me dijo durante una reunión familiar para el cumpleaños de Diego. Tu ejemplo me mostró que era posible cambiar incluso después de tantos años de hacer las cosas mal. Fernanda y yo habíamos desarrollado una amistad genuina, navegando juntas los desafíos de la maternidad consciente. Sus hijos, ahora preadolescentes, habían florecido bajo su nueva aproximación de crianza,
más colaborativa y menos controladora. Sebastián se había convertido en el tío favorito de Diego, llevándolo a aventuras los sábados y siendo una presencia masculina adicional positiva en su vida. Su propia sanación había incluido explorar su orientación sexual, eventualmente presentándonos a su novio, un hombre gentil que trabajaba como maestro de primaria. Nunca pensé que tendría una familia que me aceptara completamente, me había dicho Sebastián cuando nos presentó a Mario. Tu coraje para ser auténtica me dio permiso para hacer lo mismo. Pero quizás la transformación más significativa había sido en mi propia relación conmigo misma. La mujer que había sido echada de casa con bolsas de basura ya no existía, reemplazada por alguien que conocía su valor inherente, que podía establecer límites saludables y que tomaba decisiones desde un lugar de fuerza en lugar de miedo. Una tarde, mientras Diego jugaba en su área del jardín y Lucas trabajaba en un nuevo proyecto de diseño, recibí una llamada inesperada. Era de una productora de televisión que quería crear un documental sobre mi historia y su impacto en familias alrededor del mundo. Su charla TED ha inspirado un movimiento, me explicó la productora. Hemos identificado docenas de familias que han transformado sus relaciones después de ver su presentación. Queremos documentar estas historias de sanación. La propuesta era tentadora, pero también intimidante. Significaría un nivel de exposición pública aún mayor, compartir aspectos aún más íntimos de mi viaje y potencialmente afectar la privacidad de mi familia. Necesito tiempo para considerarlo, le dije, y tendría que discutirlo con mi familia antes de tomar cualquier decisión. Esa noche, Lucas, Diego y yo cenamos en el jardín, bajo las luces de colores que habíamos mantenido desde nuestra boda. Mientras Diego jugaba después de cenar, Lucas y yo discutimos la oportunidad del documental. ¿Cómo te sientes al respecto?, me preguntó Lucas. Ambivalente, admití. Por un lado, podría ayudar a más familias. Por otro, hemos construido una vida hermosa y privada aquí. ¿Realmente quiero exponerla al escrutinio público? ¿Y qué dice tu instinto? Miré a Diego, quien estaba construyendo elaboradas estructuras con sus bloques, completamente absorto en su creación. Su concentración, su alegría, su seguridad absoluta en ser amado, todo representaba lo que habíamos logrado crear. Mi instinto dice que mi historia ya no es solo mía, dije lentamente. Pertenece a todas las personas que han encontrado esperanza en ella, a todas las familias que podrían beneficiarse de ver que la sanación es posible. ¿Entonces vas a hacerlo? Creo que sí, pero con condiciones estrictas sobre privacidad familiar y control editorial. El documental se filmó durante 6 meses, siguiendo no solo mi historia sino las de 5 familias que habían transformado sus relaciones después de ver mi charla TED. El resultado fue un retrato poderoso de cómo una persona dispuesta a sanar puede crear ondas de cambio que se extienden por generaciones. Una de las familias presentadas era particularmente conmovedora, una madre y su hija adulta, que habían estado distanciadas durante 10 años después de un conflicto sobre la carrera profesional de la hija. Mi charla las había inspirado a comenzar terapia familiar, y el documental capturó su primera reunión después de años de silencio. Su historia me enseñó que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, explicó la madre durante su entrevista, que pedir perdón es solo el primer paso, pero que el cambio real requiere trabajo constante. El documental se estrenó en el Festival Internacional de Documentales de Guadalajara, con una presentación especial donde yo respondí preguntas del público. Sentada en el escenario, mirando una audiencia llena de familias que habían sido tocadas por el mensaje de sanación, sentí una profunda gratitud por el viaje que había comenzado con tanto dolor. Durante la sesión de preguntas, una joven levantó la mano. ¿Cuál sería su consejo para alguien que está al principio de este proceso? Para alguien que acaba de darse cuenta de que su familia es disfuncional pero no sabe por dónde empezar. Comienza contigo misma, respondí. No puedes cambiar a otras personas, pero puedes cambiar cómo respondes a ellas. Busca ayuda profesional, establece límites saludables, y recuerda que sanar no significa que tienes que reconciliarte con todos. A veces significa crear distancia, y eso está bien también. Y si te sientes culpable por alejarte de la familia, la culpa es normal, admití. Pero pregúntate, ¿quién se beneficia de tu culpa? Si mantenerte cerca de ciertas personas requiere que sacrifiques tu bienestar mental, entonces la distancia es autoprotección, no egoísmo. Después del evento, mientras caminaba de regreso a casa por las calles familiares de Guadalajara, reflexioné sobre cuánto había cambiado mi vida. La ciudad se veía diferente ahora.
no solo porque había crecido y evolucionado, sino porque yo la veía con ojos diferentes. Ya no era la joven insegura que buscaba aprobación externa, sino una mujer que había construido conscientemente una vida alineada con sus valores. Al llegar a casa, encontré a Lucas y Diego acurrucados en el sofá, leyendo un cuento antes de dormir. Esta escena simple, que habría sido ordinaria para muchas familias, se sentía milagrosa para mí. Representaba todo lo que había trabajado para crear: seguridad, amor incondicional y la libertad de ser completamente auténtica. ¿Cómo estuvo el evento?, me preguntó Lucas cuando me uní a ellos en el sofá. Perfecto, respondí, besando la frente de Diego, pero esto es aún mejor. Esa noche, después de que Diego estuviera dormido, escribí en mi diario por última vez sobre este capítulo particular de mi vida. Hoy marqué el 10º aniversario de encontrar mis pertenencias en bolsas de basura. Esa adolescente asustada y herida nunca podría haber imaginado la vida que tengo ahora: un matrimonio basado en respeto mutuo, un hijo que conoce su valor inherente, una carrera que ayuda a sanar familias, y relaciones familiares que, aunque imperfectas, están basadas en amor genuino en lugar de obligación. El trauma familiar no fue un regalo, pero la sanación que resultó de él sí lo fue. Me enseñó que somos más resilientes de lo que pensamos, que el amor real no tiene condiciones, y que nunca es demasiado tarde para elegir crecer. A cualquiera que esté leyendo esto y se sienta perdido en su propio viaje familiar, hay esperanza. La sanación es posible, y a veces perder la familia que pensaste que necesitabas es exactamente lo que se requiere para construir la familia que realmente mereces. El círculo se ha completado, pero la historia continúa. Cada día que Diego despierta sabiendo que es amado, cada familia que encuentra el coraje para sanar, cada persona que elige romper ciclos destructivos, la historia se extiende hacia adelante, y esa es la victoria más hermosa de todas.